el futuro de las pensiones, que es como se titula la charla, yo creo que va a depender más de factores como opinión pública, mayorías políticas, también posibilidad de reformas, cómo evolucionen las cosas que además ahora mismo pues están complicadas desde el punto de vista de las mayorías, situación institucional. Yo creo que va a depender más que de eso que de los números, porque los números es que tampoco no hay mucho margen, ¿no? Ahí yo creo que es que lo que hay, digamos, esto que dicen habas contadas, pues es un poco lo que hay. Y sí, yo en las pensiones, decía Irune que ahora está como de moda, en realidad, yo hace 4 o 5 años, tampoco sé muy bien por qué. Es probablemente el tema del que más he escrito desde que soy periodista, y no es algo que yo buscase. Al principio no era algo que yo, bueno, pues no era un tema que me interesara especialmente o que yo tratase demasiado. Y empecé a tratarlo porque, bueno, pues empiezan a salir primeras noticias, pues la reforma de 2011, luego 2013, y cada vez que escribía un artículo en el periódico, el artículo se situaba siempre entre lo más leído del día, y pues mis jefes me empezaron a decir, tienes que escribir mucho más de esto. O sea, ha sido una cuestión de presión, de petición del público, vamos, que es verdad, y vamos, no solo mis artículos, en general cuando se publica en el periódico cualquier tema de pensiones, suele estar entre lo más leído prácticamente de forma sistemática. Es algo muy extraño. Quiere decir que hay mucha preocupación o mucho interés o, bueno, pues eso, de eso también podríamos hablar. Sobre el futuro de las pensiones del sistema español. Vamos a empezar un poco con cómo es el sistema español. El sistema español es un sistema en el que tenemos que reconocer que es bastante generoso. Esto es tasa de reposición. Esto viene de un trabajo, lo publicó FEDEA, un trabajo bastante interesante de uno de los integrantes de aquel grupo de expertos que convocó Báñez en 2013 para que le, asesorasen o para que planteasen una especie de libro blanco de la reforma de las pensiones. Pues uno de ellos, que en aquel momento estaba en comisiones obreras, luego yo creo que hubo algún enfado, bueno, pues a mí es una de las personas que más me gustan que hace tema de pensiones, y en FEDEA publicó hace un año y medio o así un informe, y bueno, este gráfico viene de ahí. Pues tasa de reposición en la UE, pues pensión sobre último salario, pues ahí vemos España, pues en esta tabla está el primero, y efectivamente es un sistema muy generoso en lo que le paga al trabajador respecto a lo que estaba ganando hasta el momento en el que se jubila. Es muy generoso también si lo vemos en términos generales de relación pensión-salario, ¿no? Esto aquí baja un poco también porque hay muchos tipos de pensiones. Estas estadísticas siempre hay que tomarlas un poco con precaución porque muchas veces pensamos pensión-salario y pensamos en pensión de régimen general, pensión de jubilación de régimen general. La pensión de jubilación de régimen general, su porcentaje respecto al salario medio sería mucho más alta. Y además pensamos muchas veces en pensión de jubilación de régimen general de los que se jubilan este año. Eso, hace 4 años Fátima Báñez dijo en el Congreso que las pensiones de jubilación de los recién jubilados de régimen general estaban en el 93%. Luego ha llegado a estar, 93% del salario medio. O sea, nuevos jubilados de régimen general. Lo que pasa es que la pensión media luego te baja porque ahí están, pues, las de viudez, muchas veces las de viudedad, pensiones de estas que llaman de favor familiar, pensiones no de jubilación, o dentro de las de jubilación que no son las de régimen general, que suelen ser más bajas. Pero la pensión típica, cuando uno piensa, ¿cómo son las pensiones en España? Piensan, pensión de un trabajador, régimen general, que se jubila ahora. Porque además, claro, las pensiones medias de los que se jubilan ahora suelen ser mucho más altas de los que salen del sistema por fallecimiento. Entonces, la pensión, cuando uno piensa, ¿cómo son las pensiones en España? Pensamos en el señor de 65 años que se está jubilando ahora. Pues bien, esa está por encima del 90%, régimen general, del salario medio, lo cual llama la atención, claro, es sobre si es sostenible ese nivel de generosidad. Me había mandado esto atrás. Esta, por ejemplo, esto se refleja en gráficas como esta. Esto es ingresos de población de más de 65 años respecto a la población normal. Y vemos ahí que en España no llega al 100%, eso es muy difícil. Hay algún país, en Francia y eso, que además están ahora metidos en un tema de reformas, pero es difícil. Pero España es uno de los países en los que la población de más de 65 años tiene unos ingresos más altos en relación al conjunto de la población.
Y es llamativo, porque además normalmente ese tipo de, la población de más de 65 años suele tener menos gastos relacionados con el trabajo, por ejemplo, y también pues suelen viven en sus casas, etcétera. Entonces, te da, pues bueno, el sistema de pensiones es relativamente generoso, y eso se ha visto, sobre todo desde la crisis. Las tasas de pobreza en España entre los mayores de 65 años han bajado mucho en los últimos 12, 14 años y han subido fundamentalmente entre los jóvenes, fundamentalmente entre menores de 35 años. Entonces, en este sentido, el sistema es bastante generoso, y también es bastante generoso en esto que vamos a ver ahora, que es las condiciones con las que me puedo jubilar. Es decir, no solo es que me estén pagando una pensión relativamente alta, sino que las condiciones son bastante buenas. Esto es, ¿a qué edad me tengo que jubilar para tener el 100% de mi base regulatoria de la pensión si he empezado a trabajar a los 22 años y he tenido una carrera laboral sin interrupciones? Pues ahí vemos que en España, ahora mismo, incluso a pesar de esa reforma, que es cierto que va a llevar la edad de jubilación teórica a los 67, pero a los 67, si no tienes un número mínimo de años trabajados, creo que es 37,5. Si tienes 37,5 años cotizados, te puedes seguir jubilando a los 65, y por eso España está ahí entre los países en los que te puedes jubilar antes con el 100% de tu pensión, si tienes una carrera laboral continuada. Esta es la tabla de salida del mercado laboral, es decir, cuándo nos jubilamos en realidad, no cuándo lo marca la ley, sino cuándo es la salida efectiva. Y pues también España está entre los países que antes nos jubilamos de forma real, no de forma oficial, una cosa es a qué edad ponga la ley que te puedes jubilar, y otra cosa es cuándo te jubilas. Pues España está entre los más bajos. Francia, que aparecerá en muchos de estos gráficos alrededor de donde estamos nosotros. Lo digo también porque como en Francia ahora mismo es quizás el tema que está más de actualidad, qué pasa con la reforma francesa, pues ahí se explica un poco, ¿no? Nosotros vamos muy pegados con Francia en todo este tipo de datos, de generosidad, lo que hemos visto antes, por nivel de la pensión, por condiciones con las que puedo acceder a la pensión, y sí, esto lo vemos luego. Entonces, 3 cuestiones por las que yo digo la generosidad. En primer lugar, la pensión respecto a los salarios. Segundo lugar, condiciones con las que accedo. Y luego, tercer lugar, lo que eso le supone a la sociedad. Es decir, España está, en términos de gasto total en pensiones respecto al Producto Interior Bruto, también estamos entre los países que más gastan. Estamos aproximadamente alrededor del 11% del PIB, es lo que gastamos en pensiones, que está bien, o sea, más del 10% de lo que produce el conjunto del país al cabo del año se dedica al pago de pensiones. No somos los más altos, ahí los franceses, los griegos, los italianos yo creo que estaban los primeros este último año, pero estamos en el grupo de cabeza. Y estamos bastante por encima de la media de la OCDE, que yo creo que la última vez que lo miré estaba en 8,5 o así. Entonces, gastamos en conjunto, dedicamos más proporción. Al final, cuando hablamos de esto en términos de PIB, no sé qué, podemos ver al país como si fuera un agente económico, una familia. Pues la familia España es una de las que más dedica a este capítulo. Ya digo, no los que más, porque sobre todo los italianos, los griegos, los franceses dedican hasta 3-4 puntos más del PIB que nosotros, pero bueno, es una cifra bastante importante. Y también si lo medimos en términos generales, decimos generosidad, lo hemos visto, pensiones relativamente altas respecto a los salarios, condiciones de acceso a la pensión bastante buenas. Nos estamos gastando bastante de nuestra renta, de la renta que generamos como país cada año, y luego, ¿cuál es el esfuerzo que le estamos pidiendo a la gente que paga esa pensión? Porque claro, nosotros estamos en un sistema de reparto en el que la pensión depende el sueldo que paguen los trabajadores. También es bastante alto. Es decir, las cotizaciones en España están también entre los países más altos de la OCDE, de la Unión Europea, de cualquier grupo que hagamos de países desarrollados. También Francia ahí nos gana. Francia es el país en el que existe una mayor brecha, esto que llaman brecha salarial, entre el coste que le paga, el coste que soporta el empresario y el neto que le llega al trabajador, podríamos decir, a la cuenta corriente. En Francia, para un sueldo medio, esa brecha salarial es superior al 50%. Digo estas cifras porque luego, claro, a la hora de decir hasta dónde podemos llegar, pues podemos pensar que se puede llegar donde está Francia. En Francia, ahora mismo, al trabajador medio, si al empresario paga por ese trabajador medio 70.000 euros,
No creo que era algo menos, creo que estaba como un poco antes de 60.000, pero bueno, pongamos 60.000 euros, si eso es lo que le cuesta al empresario, ese trabajador medio, el trabajador medio neto al cabo del año, en su cuenta corriente recibe 26.000. Pues bien, 26, 28. Estaba algo por encima del 50%. Entonces, en España no es tanto, pero en España estamos por encima del 40% para ese trabajador medio, que además cobra menos que el francés. Cuando sale de trabajador medio, no es lo mismo el trabajador medio sueco que el español. En España estamos por encima, bastante por encima de la media de la OCDE, y igual, es decir, en las 4 patas que se pueden medir del sistema, la generosidad, pensión respecto a salarios bastante altas, condiciones de acceso al sistema bastante buenas, bastante, digamos, no somos muy exigentes a la hora de establecer pues número de años cotizados para cobrar el 100%, cuántos años te cuentan para calcular la base, la edad de jubilación legal y efectiva, ese tipo de cosas, bastante generoso. El porcentaje que dedicamos de la riqueza, pues bastante elevado, y encima lo que le estamos pidiendo a los que pagan efectivamente las pensiones, que son los trabajadores, pues bastante alto. Bien. Entonces, esa es la foto actual. Que esto yo creo que es relativamente conocido, pero cuesta decirlo porque hay una cierta distorsión entre esa foto, que es así, un sistema generoso, al menos si lo comparamos con los de los países de nuestro entorno, y al final los países de nuestro entorno son los más ricos del mundo. Quiero decir, cuando hablo de la OCDE son los países más ricos del mundo. La Unión Europea pues también es una de las regiones más ricas del mundo. Entonces, cuesta decirlo porque hay una cierta distorsión entre esa realidad, generosidad, con situaciones personales pues de que todos conocemos, pues a lo mejor te cuentan, no es que mi madre se ha quedado viuda y entonces recibe una pensión de 650 euros al mes, o mi padre ha estado trabajando no sé cuántos años y tiene una pensión, tiene 90 años y la pensión son 820. Entonces, claro, dices, ¿cómo puede ser ese sistema tan generoso y algunas prestaciones tan bajas? Bueno, luego le daremos una vuelta o cuáles pueden ser las razones, pero las cifras están ahí y es cierto, en España, pues para el nivel de riqueza del país, las pensiones son relativamente elevadas. Realidad actual. No, esto también es generosidad porque esto es el cálculo de la base, que es una de las cosas más importantes. Luego en el turno de preguntas yo creo que nos centraremos un poco en esto porque es una de las cosas más importantes que nadie se da cuenta, y es cuántos años de mi vida laboral se tiene en cuenta a la hora de calcular la pensión. En la mayoría de los países se tiene en cuenta toda la vida laboral, lo que hace que la base regulatoria de tu pensión pues sea relativamente baja. Lo que hace es que te baja, claro. Te baja la base porque todos, o casi todos, cobramos menos con 20, 25 años que con 50. En España, el número de años que se utilizan para calcular esa base de la pensión, la que va a marcar tu prestación, ahora, tras la reforma, son 25, que todavía no ha llegado, pero hasta la reforma de 2011 eran 15. Entonces era un sistema en el que se utilizaban solo los últimos años, aquellos en los que la mayoría de las personas cobran más, para calcularte la prestación que tú ibas a cobrar el resto de tu vida. De nuevo, bastante generoso en comparación con lo que es habitual en otros países. Aquí solo vienen unos pocos países, pero vienen los más generosos. O sea, la mayoría de los países del norte de Europa, los que tienen sistemas de reparto similares, cuentan toda la vida laboral, no ni siquiera 20, aquí está 25, España, Francia, Estados Unidos 35, no, la mayoría de los países del norte de Europa es toda la vida laboral y ahí te hacen la media respecto a lo que vas a cobrar, cuando en España en realidad son solo los últimos 25, casi siempre son los que tienen sueldos más elevados. Esto sí que deberíamos hablar luego porque es el tema de las reformas paramétricas, que yo creo es el tema que menos se entiende en España. No, que me estoy yendo para atrás, perdón. Bien, eso es la realidad, ¿no? Eso es la situación actual. El futuro. El futuro cuando pensamos en el futuro de las pensiones siempre pensamos en demografía, en cuánta gente va a haber pagando las pensiones y cuánta gente va a haber cobrando prestaciones. Y pues bueno, puede ser un gráfico relativamente bueno para hacernos una idea. Este creo que era de la OCDE, un informe que presentaron hace un mes. Espero, luego lo tengo en el ordenador, a ver si os puedo dar los datos de cada uno de los gráficos, porque además a mí me gusta. Yo creo que este era de la OCDE. Este es un gráfico que lo que muestra es, bueno, más o menos, la raya punteada azul de arriba es la ratio entre el número de trabajadores, entre el número de personas en edad de trabajar, mejor dicho, número de personas en edad de trabajar de 20 a 64 años, frente a número de personas con más de 65 años,
del país que tiene la peor ratio. Pero yo creo que por aquí, si quieres pasar, sí, sin problema. Entonces, pues ahí vemos. En el año 80 era Suecia, que tenía una ratio de 30%. Había 3 personas de más de 65 años por cada 10 personas en edad de trabajar, en esa edad central de la vida que se considera edad de trabajar. Y, bueno, pues va subiendo y en el año 2050 más o menos, pues estará en 80, 90. Lo único que cambia es el país, ¿no? Esa línea lo que va marcando es siempre el país que tiene la peor ratio. Y parece ser que en el año 2050, según los cálculos de OCDE, pues será Corea. En España vemos que partimos en los años 80 de una situación, bueno, relativamente no, en la media, según lo que marca el gráfico, y además debía ser así. Y nos vamos, la línea negra central es la media de la OCDE, ¿no? Vemos cómo de estar en la media nos vamos alejando las dos y nos vamos acercando a los países que tienen peor ratio. Hasta el año 2020, pues las cifras son reales. A partir de ahí son estimaciones. Nos marcan 2 líneas porque, bueno, pues una es un poco más pesimista y la otra, la de Eurostat, pues un poquito más optimista. Ahí también podemos debatir luego porque ahí al final muchos de los planteamientos políticos que se están haciendo se hacen en relación a hacia dónde van esas líneas rojas, que es el caso de España. Si nos vamos a acercar a la situación de Corea, a esa situación de los países con peor ratio trabajadores pensionistas, o si nos vamos a mantener en la línea o incluso vamos a estar por debajo de la media. Pero, en cualquier caso, lo que sí que vemos es que en todos los países, incluso en los que están en la línea punteada de abajo negra, que son el país que mejor está, pues vemos que en todos los países la tendencia es creciente y la media de la OCDE es muy creciente. La OCDE va a acabar de media en 50, 60 jubilados o en edad de jubilar respecto a potenciales trabajadores, que es mucho más que lo que hay ahora en prácticamente cualquier país, y que España tiene un riesgo de estar en la década de 2040, década de 2050, con 70, 80 personas de más de 65 años respecto a cada 100 personas que tienen de 20 a 65, que es un nivel difícil de sostener porque además no todos los que están de 20 a 65 trabajan. Esa es un poco la realidad demográfica, ¿no? Luego aquí, en el tema del futuro, de la demografía, está la cuestión de la inmigración y de la natalidad, que son las que van a marcar dónde va la línea de España, en realidad. Entonces, respecto a la natalidad, es cierto que si pensamos en el año 2040, 2045, que es cuando yo creo que va a haber los mayores problemas de sostenibilidad del sistema, puede parecer que ya llegamos tarde. No, de hecho, yo creo que vamos a llegar tarde seguro a esa y a años posteriores. Quiero decir que al final, la natalidad española está en mínimos. Si tú ahora mismo dices, bueno, voy a incrementar la natalidad, bueno, tienes que empezar a convencer a los chicos y a las chicas de 25 años que se pongan a tener niños, que probablemente no sea sencillo. O sea, quiero decir, si has pasado de los niveles que teníamos en los años 70, 60, 70 a los actuales de 1,3 hijos por mujer, será por algo. Entonces, que pienses que de 1,3 te vas a ir a 2, como algún informe, por ejemplo, yo creo que la AIREF estaba más o menos en esa línea, sin que haya un cambio, o sea, sin explicar muy bien cuál va a ser el cambio que va a haber en la sociedad española para pasar de ese 1,3 actual a 2, cuando además es 1,3, prácticamente debemos llevar alrededor de 1,5 y un poquito por debajo de 1,5 desde hace 20 años, pues es difícil pensar que va a pasar algo que te vaya a llevar a disparar la natalidad. De 1,3 a 2 sería subirlo a un 50%. Luego además hay otro efecto que se retroalimenta, y es que, claro, si tú bajas mucho la natalidad, como bajó en España en los años 80 y luego 90, dices, voy a subir la natalidad, pero la sube respecto a un número de jóvenes mucho menor. O sea, mi generación, yo nací en el 76, mi generación ha tenido pocos niños, pero ha tenido pocos niños siendo muchos, porque nosotros somos nos llaman los del baby boom, más o menos desde mediados de los 50 hasta mediados, finales de los 70. Entonces, incluso aunque éramos una generación que ha tenido pocos niños, porque es así, pero en términos absolutos éramos muchos. Tú ahora dices, mi generación ya está dejando la edad fértil. Más o menos. No soy todavía joven, pero yo tengo una niña de 3 años, pero ya estamos ahí en el límite, ¿no?
Entonces, claro, los que nos tienen que reemplazar son los que han nacido en los 80 y los 90. En primer lugar, no da la sensación de que tengan muchas ganas de reemplazarnos y tener 6, 7 hijos cada uno de ellos. Y luego, incluso aunque lo hicieran, son pocos, porque claro, ya en los 80 y los 90 la natalidad era muy baja, con lo cual no es tan fácil. Esos cambios en términos demográficos llevan tiempo. Entonces, por ahí yo creo que hay poco margen porque no veo ni un cambio social y además, ya digo, no hay, tendría que cambiar muchísimo, ya no volver a las tasas de 2 y pico, sino que es que tendríamos que darle un repunte incluso más importante porque esa población es baja. También es cierto que cuando digo, claro, si ahora mismo, si ese repunte no es inmediato, a 2040, 2045 no llegamos. Porque los niños no se pueden a trabajar cuando nacen. Los niños, hasta los que no tienen 20, 25 años, como pronto, no empiezan a formar parte de la fuerza laboral. Entonces, claro, los niños que no hayan nacido ya, en 2040 no están produciendo. O sea, si en el año 2025 hay un repunte de la natalidad increíble en España y, no sé, se dobla el número de nacimientos al año, yo no lo veo, pero imaginemos que eso ocurriera en 2025, ese número de nacimientos que se dobla en 2025 hasta 2050 no te produciría. También es cierto que si eso ocurriera, el país tendría más margen desde el punto de vista de solvencia, endeudamiento, gasto público. Es decir, al final los países, todos sabemos, y España es un caso muy claro, están constantemente tirando de déficit y de deuda pública. Uno de los problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas es que los inversores no ven recambio. Es decir, cuando los países europeos ahora emiten deuda a 10, 15, 20 y de repente 30 años, ahora dices, pero ¿y quién va a pagar ese gasto público creciente? Si tú tienes una tasa de natalidad que te empieza a crecer, aunque esos niños no te lleguen a 2040 o 2045 porque siguen siendo niños, sin embargo, si tú a lo largo de la década de los 20 y de los 30 vas teniendo cada vez más niños, probablemente tu acceso a los mercados de deuda y tu capacidad como país de decirle al mercado, préstame dinero ahora para pagar las pensiones en 2040 y 2050 porque no tengo ese recambio, porque es que en la década de los 2010 no me nacieron niños, pero ese recambio me va a llegar a partir de 2050-60. Es cierto, el país tendría más solvencia. Lo que pasa es que tampoco lo veo. O sea, no sé por qué va a haber ese cambio radical de aquí a 2030 y vamos a tener los niños en 2030 que nos aseguren el reemplazo a partir de 2050 o 55 y además que nos generen un poquito de más confianza a efecto país. Pero bueno, digamos que esos son factores que hay que tener en cuenta. Y luego está el tema de el segundo tema demográfico importante es la inmigración. De nuevo, todo eso está ahí metido en el gráfico, o sea, no lo cambio porque al final todas las estimaciones demográficas y de número de personas en edad de trabajar respecto a mayores de 65 años está ahí. Está las diferentes líneas, eso que decíamos, la línea continua y la línea punteada, pues en rojo, pues lo que hay son diferentes previsiones en ese sentido. Natalidad, segunda parte, inmigración. Esa es la respuesta fácil, por lo menos para los políticos españoles, pero ahí hay muchas dudas. La primera duda es desde el punto de vista de integración, de, oye, ¿cuánta inmigración es capaz de asumir un país con un estado del bienestar como España? Y ahí esa es una discusión interesante, pero sobre todo desde el punto de vista de qué tipo de inmigración. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se hacen cálculos y se ponen, pues tenemos ahora, en los años 90 nos llegaron 3, 5, 6, 7 millones de inmigrantes. Y, por ejemplo, la AIREF planteaba que en España de aquí a 2050 te podían llegar entre 8 y 10 millones de inmigrantes y que eso equilibraría bastante tanto estos niveles demográficos como lo que son, pues, ingresos y gastos del sistema. Pero ahí, a ver, se esconde una trampa de los economistas que es como que no todos los inmigrantes son iguales. O sea, no son peones exactamente iguales de una caja de ajedrez que los coges. No. O sea, hay muchos tipos de inmigración. Entonces, también ahí te tienes que preguntar qué tipo de inmigración va a ser capaz de atraer España desde el punto de vista de sostenibilidad. Claro, el ejemplo así típico es, se te jubila un ingeniero de 65 años español, dices, no tengo un joven español, cojo un inmigrante. En el Excel, el inmigrante suma 1, pero en la realidad, o ese inmigrante tiene las mismas capacidades que ese ingeniero español, o más, o no es reemplazable uno por otro. Es decir, las personas no somos
En el Excel sí somos 1, 1, 1, todos iguales, pero en la realidad no lo somos. En ese sentido, los países que mejor lo están haciendo, los Canadá, Australia, lo están haciendo bien porque son capaces de atraer bastante inmigración, pero también por esa inmigración de bastante cualificación. Claro, entonces ahí sí que el equilibrio financiero le sale en las cuentas. Traes a gente joven, además gente que tiene más hijos muchas veces que los canadienses de origen, y que además bastante nivel de cualificación y profesional muy alto, con lo cual todo cuadra. No todos los países han sido capaces de hacer eso, y eso te genera, claro, en función también del tipo de inmigrante que tienes, el resto de los gastos del estado del bienestar. Bueno, ahí hay muchas cuestiones interesantes. Y luego la tercera cuestión demográfica, que no es exactamente demográfica, pero también es interesante, aunque bueno, tiene también o sea, digamos que la demografía también influye. Claro, ahí estamos viendo número de personas de más de 65 años respecto a personas en edad de trabajar de 20 a 65 años. Vale. Pero, como decía antes, que estés en edad de trabajar no quiere decir que estés trabajando. España tiene una de las ratios de personas en edad de trabajar que están realmente trabajando más bajas de Europa. Por muchas razones. El paro es la fundamental en España. En otros países es que hay un porcentaje de la población relativamente alta que nunca se incorpora al mercado laboral. En Italia, por ejemplo. Italia es el país que tiene, yo creo, más porcentaje de población que es que directamente no se incorpora al mercado. En España sí que estamos incorporados al mercado laboral en tasas no tan alejadas, están por debajo, pero no tan alejadas de los países del norte de Europa, pero el problema es que la tasa de paro hace que, en términos efectivos, pues no estés empleado. Entonces, ahí España sí que tiene mucho margen. Los políticos que más saben, por ejemplo, el nuevo ministro de la Seguridad Social, que sabe bastante y a mí me gustan sus presentaciones que hacía, y yo no estoy muy de acuerdo con sus conclusiones o con las previsiones que hace, me parece que son demasiado optimistas y que además corren el riesgo de que como no se cumplan vamos a tener problemas. Pero el nuevo ministro de la Seguridad Social, cuando estaba en la IREF, él basaba una de sus grandes recetas sobre la sostenibilidad del sistema a medio plazo era cerrar ese agujero entre el número de personas en España de 20 a 64 años que trabajan con lo que es habitual en otros países. En España ahora mismo debemos estar algo por encima del 60%, que es que eso es mucho, claro. Dices, ¿cuánta gente tengo de 20 a 64 años? Bueno, ya, pero es que si solo de esos millones de personas que tienes de 20 a 64 años solo te trabajan 60 de cada 100, o tienes mucho margen. Entonces, de esos 60 a los casi 80 que hay en la mayoría de los países del norte de Europa, en los nórdicos desde luego, pero también en Alemania, en Holanda, ahí es donde es cierto que esa sería una forma de equilibrar el sistema o de cerrar los problemas financieros del sistema, no dolorosa para nadie ni que tendría ningún tipo de implicaciones. Simplemente, pues que pones a trabajar en vez de a 60 de cada 100 a 80 de cada 100 de las personas que pueden trabajar y que quieren trabajar. Es la menos dolorosa. El problema es que esto tampoco es que o sea, no es que sea como una especie de accidente que nos haya ocurrido en los últimos años. España lleva con esas tasas inferiores en tasas de empleo efectiva a los países del norte de Europa desde hace 40 años. Con la crisis empeoró, pero vamos, que tampoco es que vaya a salir porque sí. Si quieres que la gente trabaje, pues tendrás que generar unas condiciones. Entonces, bueno, ese es un poco mi planteamiento de cara al futuro. Este es un poco el mismo gráfico de la tasa de dependencia en la actualidad, que vemos que es la barra roja esta, que no estamos tan lejos de la media de la OCDE, y los simbolitos que van hacia arriba, esa especie de rombos, pues son las previsiones. Tanto en la previsión optimista como en la no optimista estamos pues por encima en tasa de dependencia, es decir, el número de personas mayores de 65 años, estamos por encima de las medias de la OCDE, los países ricos, y estamos entre los países que van a tener una tasa más alta del mundo. Si se cumpliera la pesimista, entre comillas, que es la negra, pues veis que estamos junto a Japón y veíamos antes a Corea como los países que van a tener más personas ancianas respecto a población en edad de trabajar. Que además ahí se junta un drama extra en nuestro caso, que lo que decíamos, ¿no? Población anciana, población en edad de trabajar, pero en Japón y en Corea todos los que están en edad de trabajar trabajan y aquí no. A lo mejor en 2050 sí, estamos ahí, pero ahora mismo no ocurre. Esto ya lo hemos visto. Vale, estos son estos son los gráficos más complicados. Vamos a ir luego también con las tablas más complicadas. Esta es
¿cómo decirlo? La previsión o la tabla que resume la previsión de la AIREF, y cuando digo la AIREF, al final es el nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en cuanto a lo que puede ocurrir con el sistema de pensiones en gasto público, tasa de cobertura es esa relación pensión media, salario medio, y la columna de la derecha es cómo afectaría esos diferentes escenarios a la deuda pública en España. Entonces, el escenario central que pone aquí, las dos primeras líneas, así que están en ese tono así un poco más rosa pálido, pues es sin reformas, pues en 2018 gastamos el 10,6% del PIB, pasaríamos, si no hacemos nada, al casi el 13,5% en 2048, bajaría también algo la tasa de cobertura y te aumenta la deuda 50 puntos de PIB. Ese sería el escenario central, y lo que planteaba la AIREF y Escrivá es, bueno, ¿qué ocurriría si mantenemos la reforma de 2013, la del índice de revalorización de las pensiones, que es ese 0,25 que hemos estado escuchando estos últimos años? Pues el gasto no te aumenta mucho, la tasa de cobertura sí te baja bastante, la deuda no te sube mucho. Aumento de edad, pues eso sería, ¿qué pasaría si lo que hacemos es que nos olvidamos de ese 0,25 y lo que hacemos es aumentar la edad de jubilación? Aumento carrera es la otra reforma paramétrica que decíamos antes, pasar de contar los últimos 25 años para el cálculo de la base y contamos toda la vida laboral. Y la última línea, que son hacer las dos reformas paramétricas que siempre se han planteado, que es aumentar la edad de jubilación y aumentar los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la base, y pues lo que ocurriría, pues pasaríamos, pues ya vemos ahí, del 10,6 actual al 12 entre 11,8 y 12,6. La tasa de cobertura no bajaría mucho, la deuda te aumentaría pero en un nivel razonable, y bueno, ahí estas son las diferentes reformas que podríamos plantear, una especie de tabla resumen. Y este es algo parecido, pero del FMI. Yo creo que nos vamos a quedar con el otro, que es más claro, pero este luego también os lo paso, porque este a mí casi me gusta más, porque además tiene más variables, pero quizás ahora sea más complicado de mirarlas todas. Luego, si no, o durante el coloquio lo dejamos para el que quiera ir mirando, o vamos a algunas de las cuestiones que plantea, que son bastante interesantes. Bien, aquí. Entonces, reformas. ¿Cuáles son las reformas de las pensiones que se podrían plantear en España? No sé quién está tosiendo, pero le dejo un poquito de agua. No, de verdad. Yo lo paso muy mal porque yo me duele la garganta. ¿Quieres un poco de agua? Irune, ¿tenemos agua por ahí? Una botella... Es por no darle... Es que no por nada, sino porque... Como está... Allí. Es un problema. A mí me pasa un montón, así que... Pues nada. Tema reformas. Digamos que hay tres tipos de reformas. Reformas de verdad. Hay una reforma que nos van a vender en los próximos meses, y además en esa se van a poner de acuerdo todos los partidos, que es esta que van a llamar separación de las fuentes de financiación. Que eso no es una reforma real. Eso lo que van a hacer es básicamente... Ahora mismo, si tú miras el déficit público de España, pues la Seguridad Social tiene 1,8, creo que debe estar ahora, de déficit público. El Estado estará en algo menos del 1. Las comunidades autónomas yo creo que ya para este año estaban planteando casi 0 por ahí. Incluso los ayuntamientos estaban en positivo. Estaban restando, por así decirlo, déficit público, ¿no? Entonces, en ese esquema, ahora, no tengo la cifra en la cabeza, pero vamos, pongamos que es 1,8 Seguridad Social, 1,2 Estado, 0% de las comunidades autónomas, no, eso sí, 0,5 positivo los ayuntamientos y se queda en el 2,5. Lo que quieren hacer simplemente, o sea, separar las fuentes de financiación es pasarle gasto de la Seguridad Social al Estado y que el Estado lo pague directamente, con lo cual lo que va a ocurrir, ya, esto lo ponía, no es que me lo esté inventando, vamos, en la presentación del AIREF del actual ministro lo ponía, entonces ponía dos cuadros, ¿cómo está el déficit público ahora y cómo estaría? Lo tenía que haber traído también. Y básicamente lo que hacía era decir, ahora el déficit público es 1,8 Seguridad Social, 1,2 Administración Central, 0 comunidades autónomas, menos 0,5 ayuntamientos, ya digo que las cifras no pueden, a lo mejor no son estas, pero vamos, por ahí estarán, y lo que decía es, si cambiamos y clarificamos las cuentas de la Seguridad Social, pasará a 0 la Seguridad Social, 3 puntos el Estado, 0 las comunidades autónomas y menos 0,5 los ayuntamientos. Y claro, decía, pero es lo mismo. O sea, el Estado español
El Reino de España sigue teniendo 2,5 puntos de PIB de déficit. ¿Qué más da que se lo anote teóricamente el Estado o que se lo anote la Seguridad Social? Entonces, por eso digo, esa es la gran reforma que nos van a vender en los próximos meses. Con esa reforma, lo único que consigues es, bueno, desde el punto de vista político no está mal, digo, lo único que consigues, pero no está mal. Es un titular cada año, en marzo, que dice que la Seguridad Social está en equilibrio presupuestario. Claro, cuando yo hago la noticia en marzo todos los años de cómo han cerrado las cuentas públicas, que suele ser a final de marzo, pues entonces el titular es: España cierra el año con el 2,5 de déficit, ¿cumplimos o no cumplimos el objetivo que pactamos con Bruselas? Y entonces decimos, la Seguridad Social sigue acarreando un déficit de 18.000 millones. Claro, si tú coges a la Seguridad Social, le dices, no, a partir de ahora estos 18.000 millones, las pensiones, o sea, los gastos de administración, las pensiones, las que le dé, porque además cambian. Dicen, no, un año dicen las de viudedad, las va a pagar el Estado. Ya las no contributivas las paga el Estado y los complementos a mínimos, pero bueno. Entonces dicen, básicamente dices, claro, si la Seguridad Social le quitamos de 18.000 millones, entonces conseguirá un titular, la Seguridad Social en equilibrio. Bueno, vale, pero, o sea, esto hay que pagarlo igual, no es que te ahorres los 18.000 millones o que dejes de pagarlos. Entonces, por eso es una reforma que podemos hablar luego, en eso que decía antes, que va a tener más importancia política que real, pero es una reforma muy mentirosa, porque no es una reforma real, es simplemente que se paguen. De hecho, tampoco tiene muchas implicaciones en la práctica, porque ahora mismo la Seguridad Social tiene un déficit de 18.000 millones, y ese déficit no hace que nadie deje de cobrar las pensiones. Todas las personas que más de 65 años en España están jubiladas cobran su pensión. ¿Por qué? Porque el Estado le da a la Seguridad Social los 18.000 millones. De hecho, el Estado ya le hace transferencias de 15.000 millones a la Seguridad Social cada año que no computan para el déficit de la Seguridad Social, porque se estima que son transferencias. Es que eso es una locura desde el punto de vista presupuestario. Simplemente es como, estás jugando conmigo, ¿qué más da? Si lo explicó Montoro muy bien un poco antes de irse, cuando dijo, a mí me da igual de dónde venga el dinero. Yo sé que el Estado español tiene que gastar esto y a mí me da igual de dónde venga. Si es cotizaciones e impuestos, yo lo que necesito es tener ese nivel de ingresos. Dicho eso, sobre esta reforma falsa que no es, y que cuando lo digáis, separación de las fuentes de financiación o seguridad social busca el equilibrio, no es verdad, simplemente lo va a pagar el Estado y bueno, pues a través de vuestros impuestos, como ha sido hasta ahora. Hay 3 grandes reformas en Europa ahora mismo que se han hecho en los últimos años que nos pueden servir de referencia. La primera es la que hicieron los suecos a mediados de los años 90, es esto que llaman de las cuentas nocionales, y que básicamente lo que consistía los suecos tenían un sistema que debía ser bastante parecido al español, y lo que hicieron fue reformar el sistema básicamente con 2 aspectos. Uno, introdujeron una pequeña parte de capitalización que, bueno, pues que va sumando y que en aquel momento podía ser pequeña, pero bueno, ahora va más o menos, bueno, pues ya llevan 25 años con ello. Es solo el 2,5, creo que de lo que se dedica cada año a las cotizaciones, pero bueno, oye, pues ya ibas teniendo tu ahorro. Luego establecieron como una especie de pensión mínima, debe ser algo parecido, si alguien lo conoce en profundidad o tiene familiares pero que me corrija, pero debe ser algo tipo como aquí las no contributivas, pues más o menos una especie de red de seguridad para todo el mundo. Y luego la parte novedosa, que es eso de las cuentas nocionales, que básicamente que lo que hacen es decirte, te contamos lo que tú vas aportando a lo largo de toda tu vida laboral, te hacemos una especie de cuenta de ahorro ficticia porque no hay ahorro detrás, simplemente es una anotación, y cuando tú llegas a los 65 años te decimos, a lo largo de tu vida tú has cotizado, lo que sea, 300.000 euros. Entonces ahora tienes 65 años, los datos demográficos nos dicen que la esperanza de vida tuya ahora mismo son 25 años, pues te vamos a dividir esos 300.000 euros que tú has aportado a lo largo de tu vida laboral entre 25 años. Hacen la cuenta y te dicen lo que te toca cada año de pensión. Normalmente no, lo hacen ajustando. Evidentemente, si tú has empezado a cotizar a los 20 años, pues te ponen una pequeña tasa de interés que hace que a los 65, si tú aportaste 1.000 hace 35 años, pues es como que hubiera tenido esa cuenta ficticia, pues tiene una revalorización teórica, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ese es el sistema más de moda entre los académicos porque, bueno, tiene una cierta racionalidad. Digamos que yo creo que si tú vas a tener un sistema de reparto, y yo creo que en España es inevitable por apoyo social y porque yo creo que ya estamos fuera de la posibilidad de hacer un cambio a un sistema de ahorro o de capitalización, y si tú vas a tener un sistema de reparto, el sistema de cuentas nocionales es el más sensato, el más lógico, el menos, o sea, también el más sostenible, el que es más fácil de explicar a la gente y además el que da más facilidad a la gente para que se mueva.
Porque además ese sistema tiene una ventaja muy importante y es que como tú vas sabiendo lo que has aportado, tu edad evidentemente, y también te van diciendo esa esperanza de vida que te queda, tú decides cuándo te jubilas. Tú llegas a los 60 años y te dicen, tú has aportado 200.000 y te quedan 30 años de vida. Con lo cual, claro, si has aportado 200.000, 30 años de vida, haces la cuenta y dices, pues me queda una pensión muy baja. Me sale a 6.000 euros, ¿no? Por año, que dices, con eso no vivo. Entonces dices, si te jubilas a los 70 años, pasan dos cosas en el cálculo de la pensión. La primera es que has trabajado 10 años más, ya no has aportado 200.000. A los 70 a lo mejor has llegado a 250.000, a 300.000, a lo que sea. Y además, claro, has vivido 10 años más, con lo cual tu esperanza de vida es 10 años menor. Entonces tienes 20 años para cobrar la pensión, ya no son 30, son 20, y tienes 300.000 euros, ya no son 200.000, con lo cual la pensión mensual que te queda es mucho más alta. Y básicamente el sistema se basa en que tú, desde una edad mínima hasta una edad más o menos elevada, eres tú el que decide en qué momento se jubila en función de esos parámetros, cuánto he ido aportando y cuántos años de esperanza de vida me quedan y qué mensualidad me gusta. Como suena muy sensato, a los economistas, y a mí también, a mí me parece que si tienes un sistema de repartos es la reforma más lógica, entonces diréis, ¿y por qué si suena tan bien no se aprueba? Pues porque la pensión es más baja que la actual. O sea, si tú le aplicas el sistema de cuentas nocionales a los españoles, probablemente al 80% de los trabajadores, si no más, les saldría una pensión más baja. Entonces, esa es la razón de que no se aplique, vamos. No, o sea, que tiene todo el sentido del mundo, sí, pero le tendrías que explicar a la gente que es que sus cotizaciones no son tan altas, ni han sido tan altas como ellos piensan. La segunda reforma, el segundo tipo de reforma, es el que podríamos decir el que planteó el Partido Popular en el año 2013, que tiene algunos puntos en común con las cuentas nacionales. De hecho, yo siempre defendí que era una especie de cuentas nacionales no sé cómo decir, escondidas o así un poco maquilladas para que la gente no dijera cuentas nacionales porque suena muy técnico y ya nos estáis bajando las pensiones. ¿Qué era la reforma de 2013? Pues pongo un índice de revalorización del 0,25 mínimo cada año, que en realidad va a actuar como máximo, porque el índice de revalorización lo que decía es, vamos a revalorizar las pensiones de los actuales jubilados en función de los ingresos y los gastos del sistema. Y pues dijeron, pero como mínimo esa revalorización va a ser del 0,25. Entonces era un mínimo, cuando digo que es máximo es que durante todos los años en los que se aplicó, y si se hubiera seguido aplicando los próximos 15 años, ese cálculo, claro, salía negativo, en realidad, por puro equilibrio financiero del sistema, habría que haber bajado las pensiones de los actuales jubilados, y entonces se dijo, bueno, pues por lo menos que sean el 0,25. Y luego ese índice de revalorización que sustituía al IPC se complementaba con esto del factor de sostenibilidad, que eso no afectaba a los actuales jubilados, sino que afectaba a los jubilados del futuro. Y es que básicamente ese tenía mucho que ver incluso en el lenguaje, con las cuentas nacionales, que es básicamente cuando tú te ibas a jubilar, te decían, en función de la esperanza de vida, el factor de sostenibilidad metía una especie de corrector a la baja de tu primera pensión. Claro, una primera pensión que luego se acumula, porque tú, los incrementos anuales que te hacen cuando tienes 66, 67, 68 años, son incrementos sobre esa primera pensión. Entonces, ese factor de sostenibilidad lo que hacía era que te rebajaba la primera pensión en función de la esperanza de vida. De nuevo decían, si tú vas a cobrar la pensión 30 años, un poco la idea de ese factor de sostenibilidad, así dicho un poco a lo bruto, ¿no? Pero para que se me entienda, es, supongamos que tú has cotizado exactamente lo mismo que tu abuelo. No es justo, entre comillas, que tú, habiendo cotizado lo mismo que tu abuelo, tengas la misma pensión. ¿Por qué? Porque tu abuelo tenía una esperanza de vida cuando se jubiló hace 40 años de 15 años y tú la tienes de 30. Entonces, si cobráis lo mismo en mes a mes, lo que tú vas a cobrar como jubilado va a ser muchísimo más alto de lo que él cobró. Entonces, no es justo, y más que no sea justo es que no es sostenible. O sea, la lógica detrás era, si queremos, o sea, si mantener ese nivel de generosidad que hemos mantenido hasta ahora es muy complicado con ese incremento de la esperanza de vida por esa lógica en este ejemplo que podíamos dar, que también es cierto que no se cumple casi nunca, porque ahora casi las personas que se jubilan con carreras más largas y sueldos más altos que sus abuelos. Ese es el segundo tipo de reforma, ¿no? Que ya digo que tiene bastante en común. Es la que aprobó el PP en 2013, bastante en común con las nacionales. Y está, yo creo que está, podemos asumir que está derogada en la práctica y que no se va a aplicar. En teoría está suspendida. El propio ministro actual, el índice de revalorización siempre dijo que no le gustaba, pero el factor de sostenibilidad sí. Y bueno, pues
a ver lo que ocurre. Yo creo que nunca se aplicará. Y luego está la tercera reforma, que es la reforma que aplicó el PSOE en 2011, que es esto de las reformas paramétricas. Que básicamente lo que hacen es que te cambian las reglas de acceso al sistema. Es decir, tú ahora mismo, las reglas de acceso al sistema son la jubilación a los 67 años, salvo que tengas esos años cotizados de más que decía antes. Para cobrar, esto es lo que planteó la reforma de 2011, para cobrar el 100% de tu pensión tienes que haber trabajado 37 años y medio. Y esa pensión tuya se calcula, lo veíamos antes, con los últimos 25 años de tu vida activa. Entonces, la reforma de 2011 consistió en que esos requisitos son muchísimo más duros que los que había anteriormente. Anteriormente tu edad de jubilación eran 65 años, se te calculaba la base de la pensión sobre los últimos 15 años, que normalmente son más altos que los últimos 25, y los años trabajados para tener derecho al 100% de la pensión eran 35 en vez de 37 y medio. Entonces lo que hizo esa reforma del PSOE fue endurecer los requisitos de acceso. Y bueno, pues digamos que estos son los tres tipos de reformas que ahora mismo hay planteados. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Aquí también ya me meto un poco en mi opinión. A mí me gustan más los dos primeros. Creo que era necesario, el del 2011 yo creo que era necesario. Yo en aquel momento lo critiqué porque a mí las reformas paramétricas en general no me gustan mucho, me parecen un poco engañosas. Pero ahora mismo, o sea, igual que en aquel momento lo critiqué, ahora diría que es necesario y que es bastante razonable. Yo lo criticaba más por eso, por lo mal explicado que estaba, que porque no fuera necesario. Yo creo que también en aquel momento decía que es que era imprescindible hacerlo. Entonces, probablemente incluso habría que hacer una especie de mezcla de los tres. Pero ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? A ver, las ventajas de los dos primeros sistemas es que en general hay un cierto reparto de cargas entre generaciones. A mí me gusta más porque hay cierto reparto de cargas entre generaciones, tanto entre generaciones de los nuevos jubilados como de los actuales jubilados. Es decir, lo que decíamos de esa revalorización del 0,25 que vemos ahí, pues ya algo del ajuste del gasto de la seguridad social se cargaba, entre comillas, en los actuales pensionistas. No mucho, porque, por ejemplo, en los primeros años de la crisis ganaron en poder adquisitivo, pero algo sí. Yo sé que esto es polémico, pero bueno, a mí no me parece mal. También en Suecia, En Suecia hay, es decir, el incremento de las pensiones en muchos de los países del norte de Europa, en Suecia también, el incremento anual de los que ya están jubilados depende de la sostenibilidad, de la situación financiera concreta del sistema en esos años. Es decir, eso está bastante, y además tiene cierta lógica. Es como, hombre, si el país te está creciendo muy poco o está en desaceleración o en crisis como estuvo España, es lógico que repartamos las cargas entre todos y que no las cargas se concentren solo en determinados grupos. Entonces, a mí esa parte me gusta. Y además suponen, ese tipo de reformas, los ajustes son automáticos, no políticos. Es decir, no tienes que estar cada año peleándote en el Congreso y con esa especie de subasta que hay política de a ver cuánto subo o no subo las pensiones a los jubilados. ¿Cuál es la ventaja de las reformas paramétricas? Pues básicamente que la gente las asume mucho mejor. Es decir, si cogemos, esto también tenía un informe de la IREF, si hubiéramos cogido al nuevo pensionista promedio que se hubiera jubilado en España a partir de 2020-2025 y le hubiéramos hecho la cuenta de cuánto se reduce tu primera pensión según la reforma paramétrica del PSOE y según la reforma del factor de sostenibilidad de 2013 del PP. Pues el 70% del recorte en las pensiones venía de las reformas paramétricas. Que además, ya digo que a mí, como me parecen bien, no me parece mal que se produjera ese recorte. Y solo el 30% derivado del factor de sostenibilidad. Y sin embargo, desde el punto de vista de la contestación social o de las protestas, es evidente que la reforma de 2013, y yo creo que no fue solo porque fuera del PP, probablemente algo en los medios hubo de eso, pero yo creo que no fue solo de eso, ha habido muchísima más contestación social a esa reforma del factor de sostenibilidad que a las paramétricas de 2011. ¿Por qué? Pues porque las paramétricas es muy difícil de medir cómo te van a influir, te dicen que te van a ampliar 3 años la edad de jubilación, que te van a ampliar el cálculo de la base de 25 a toda la vida laboral, incluso te venden que lo de que te amplíen el cálculo de la base a toda la vida laboral es más justo, porque así si te dicen, es que si te quedas en paro con 60 años esto no te perjudicará, porque te vamos a calcular.
Y claro, la gente dice, bueno, pues mira, es justo. Es como, hombre, es justo, sí, pero ten en cuenta que el 90% de la gente no despiden con 60 años. La mayoría de la gente lo que hace con 60 años es ganar muchísimo más que con 20, con lo cual te sale mucho mejor que te cuenten solo los últimos 25 años o 15, como había antes, que toda la vida laboral. Pero en general es más, por lo menos en España, ha pasado muchísima más limpieza ese tipo de reformas. Y entonces yo creo que es por ahí por donde van a ir las reformas de los políticos en los próximos años. Hacernos un poquito de trampas con ese juego que decía antes de mover partidas del presupuesto y luego endurecer muchísimo las reformas paramétricas, subir la edad de jubilación, o más que la edad de jubilación, los requisitos de acceso a los 67, para que sea casi inevitable que te tengas que jubilar más tarde. Y bueno, yo creo que es relativamente, inevitable que eso lo hagan. Y ahora yo tenía aquí un montón de temas que podíamos hablar sobre temas de debate, sobre cómo se puede manejar esto, si no, pero por lo menos quería daros esta primera pincelada así, que ha sido muy larga, más de lo que me habría gustado, pero bueno, de cómo está el sistema, cuáles son las razones y hacia dónde nos dirigimos. Y ahora ya entramos en el debate. Gracias. Muchas gracias por tu conferencia, Domingo, ha sido muy interesante. Quería hacer varios comentarios y varias preguntas. Un problema añadido que tiene España, además, que es muy importante, que somos uno de los países, creo que de los 3 países, Japón, Suiza, España, dependiendo del año, con mayor esperanza de vida. Entonces eso, que es una cosa buena, obviamente, no es lo mismo que tú te jubiles con 65 y tengas una esperanza de vida de 10 años que tú te jubiles con 65 y tengas una esperanza de vida de 20 años, a mayores. Segundo, cuando ponías el gráfico de, la tasa de reposición, en los países me llamó mucho la atención que el último país era, Dinamarca, creo que era. Ajá. Sí, es un poco, eso es por lo que cuentas en el... Claro, entonces yo quería preguntarte, eso entiendo que es la parte de pensión pública. Claro. Entiendo que eso se está complementando en mayor medida con una pensión privada de cada jubilado. Entonces me parecería muy interesante saber, en países de nuestro entorno, disgregar por una parte de la pensión total que cobra un pensionista, cuánto pertenece, en promedio obviamente, porque habrá algunos que tengan muchos y otros poquito, en promedio por países, cuál es la proporción de pensión pública de lo que tú estás cobrando y la pensión privada. Porque nos podemos encontrar una cosa muy interesante, que aquellos países que tienen pensiones absolutas más altas, en relación lógicamente al IPC de su país, claro está, no vengan por el lado de las pensiones públicas, sino por el lado de sus ingresos privados. Entonces yo creo que ese debate sí sería muy interesante. Y por último, y ya no me enrollo más, es ¿qué piensas para pagar las pensiones en una economía que cada vez vamos a tener a priori menos trabajadores, o la ratio trabajadores jubilados va a ser aparentemente menor, del aumento de productividad per cápita del trabajador? Es decir, sobre todo en una economía que cada vez está más automatizada, es decir, las famosas máquinas que nos van a quitar los puestos de trabajo, ¿no? Y varios sindicatos proponían que las máquinas pagasen seguridad social. Obviamente no te voy a preguntar qué opinas sobre esta aberración, pero sí te quería preguntar qué opinas de que parte de ese déficit venga del aumento de productividad del trabajador. Gracias. Sí, a ver, hay varias cuestiones. Sobre el tema de la esperanza de vida, que eso es una gran noticia. O sea, lo mejor que le pasa a España, yo siempre digo que España es el país en que mejor se vive del mundo. Y es así, vamos, España, el sur de Francia. Si yo fuera un extraterrestre, lo he dicho alguna vez, yo incluso a lo mejor aquí, si yo fuera un extraterrestre volando en una nave espacial y me dijeran ¿dónde quieres que te depositemos?, yo diría España y el sur de Francia, el norte de Italia. Me parece ese arco mediterráneo así, me parece el mejor sitio del mundo. Entonces, eso es bueno. Es verdad que ahí hay un reto, lo que decía antes, pero no solo porque vaya a crecer
o sea, para mí el principal reto o el principal problema no es tanto, que también lo es, que te vaya a empeorar lo que es pirámide demográfica, sino el tema de mercado laboral. O sea, si cogemos así un poco a lo bruto, porque hay otros países que también, como tú decías, Suiza, pero, venga, digamos, tú coges a lo bruto, países con mayor esperanza de vida y te salen dos grupos rápidamente. El primero, países mediterráneos, España, Francia, Italia, Grecia incluso, o sea, quiero decir que, digo incluso Grecia, pero a lo mejor decir, pues Grecia tiene esperanzas de vidas altas. O sea, en general los países mediterráneos yo creo que es una cuestión de clima, gastronomía, hay muchas razones por las que, pues es que se vive mejor aquí que en otros sitios y tenemos esa esperanza de vida. Y el otro grupo son países asiáticos, Corea, que lo vemos aquí, y Japón. Desde el punto de vista demográfico, esos dos grupos son, bueno, relativamente parecidos. Y además han vivido una evolución de caída de natalidad similar y eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que decía antes, que es que en Corea, en Japón, las tasas de actividad son mucho más altas y en los países del norte de Europa aún más que en España. En Corea y en Japón tienen algún problemilla con tasas de actividad o les ha costado más, por ejemplo, tema de empleo femenino y esas cosas, ¿no? Entre los hombres yo creo que siempre han tenido tasas muy, muy elevadas, pero incluso en esos me da la sensación de que incluso en esas ratios de, pues eso, de integración del empleo femenino van creciendo. España, Italia, Francia tienen unos problemas muy graves de tasa de actividad, lo que es población de 20 a 65 años. O sea, en Francia, por ejemplo, que la población iba a decir convencional o de edad normal, no sé, de 40, 50 años, la edad central de tu vida laboral sí que tienen tasas de actividad bastante altas, similares a los países del norte de Europa, a los Suecia, Dinamarca, Alemania. A partir de los 50 años se desploma. Es que claro, en Francia que ahora están protestando con las pensiones, dices, hombre, es que dices, edad legal en Francia de jubilación, 65. Hombre, bueno, no está mal. O es más o menos en la media, un poquito por abajo. Dices, edad efectiva, 60. Y el 50% de los trabajadores, de las personas, de más de 50 años en España, o sea, en Francia no trabajan. Entonces, claro, dice, es que ahí, o sea, ese tipo de ratios, de indicadores de mercado laboral son donde tenemos el problema. Entonces, por eso tú me dices, ¿va a ser un problema el incremento de esperanza de vida? Sí, desde el punto de vista financiero hay que enfrentarlo, pero probablemente si consiguiéramos, o sea, ese va a ser un problema seguro, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos. Pero claro, es cierto que si lográsemos achicar un poco esos datos y que en España fuera normal trabajar hasta los 65, 67, 70 años, pues sería menor el problema desde el punto de vista de la pensión pública del sistema. Luego, la segunda pregunta iba por lo de Dinamarca. Sí, a ver, las estadísticas hay que tener siempre cuidado porque depende de lo que cuenten unos y otros. Por eso a mí muchas veces, o me gusta mostrar muchas, porque lo que no te engaña es que en todos están más o menos en el mismo sitio. Pero, por ejemplo, esta tienes toda la razón y yo no me había fijado. Dinamarca es uno de los países en realidad donde las pensiones o los ingresos de los jubilados son más altos. Lo que pasa es que aquí tengo la sensación de que lo que vienen es pensión pública pura, sistema de reparto, que en Dinamarca es muy bajo. También en Holanda. O sea, Dinamarca, Holanda, otros países de Europa lo que tienen son estos sistemas que tienen una especie de nivel asistencial a nivel de reparto, una pensión muy baja y parecida para todo el mundo, y está eso muy complementado con esto que llaman el segundo pilar de las pensiones, que son los planes de empleo en las empresas, que aquí en España está bastante desarrollado en el País Vasco, pero en el País Vasco muy poco, que es básicamente que tu empresa te pone dinero cada mes para una bolsa de ahorro para las pensiones que es tuya. O sea, los tres pilares de las pensiones son el pilar público de reparto, el segundo pilar que llaman de planes de empresa o planes sectoriales, porque los autónomos muchas veces en estos países los tienen a través de organizaciones sectoriales o de autónomos o lo que sea, y luego el tercer pilar que es el de ahorro privado puro y duro, que aquí en España se asocia pues a un plan de pensiones o similar. Entonces, es verdad que a mí además son los sistemas que más me gustan, me parecen más sostenibles, ese tipo de sistemas. Dinamarca, en Europa, Dinamarca y Holanda, yo son también los que más conozco porque alguna vez he escrito sobre ellos, y es que tienen muy buena pinta, porque son muy sostenibles. De hecho, estaba buscando Holanda y no está en la lista. A lo mejor estaría con Dinamarca en lo que es el sistema de reparto. Sin embargo, las pensiones de los dos países, pensiones reales que cobra finalmente el trabajador, son entre las más altas. Claro, el problema es, en la estadística, cómo cuentas ese segundo pilar de las pensiones, que es un dinero que la empresa te mete casi de forma obligatoria, porque muchas veces está obligado por ley o está dentro de los convenios colectivos, no sé qué, llevan, o sea,
la percepción del trabajador de esa cotización probablemente sea parecida a la que tenemos nosotros. Es decir, me quitan la cotización de forma obligatoria cada mes de mi sueldo. Pero la realidad no tiene nada que ver, porque esa cotización que les quitan para ese segundo pilar es para ahorro privado y no es para un sistema de reparto. Entonces, a mí son dos sistemas que me gustan mucho, el de Dinamarca y el... Además, lo que mucho predica aquí, Sí, yo eso me lo he preguntado muchas veces, he hecho muchos artículos sobre cómo son los sistemas de pensiones de los países de los que hablan nuestros políticos. Pues son así, como el de Dinamarca y el de Holanda, con una parte de ahorro privado muy importante, semi-obligatorio y como lo queramos, pero ahorro privado y que además está muy bien. Entonces, sí, efectivamente, probablemente este sea un gráfico que lo que mide es sistema público puro. Que además ahí hay un dato interesante. Ahí es que en las tablas esas enormes que da la OCDE, normalmente divide en tres la tabla. Pues sistema público puro, los sistemas que llaman semi-obligatorios, que son de este tipo, y los sistemas que llaman voluntarios. Entonces, España, en el sistema público puro está ahí, en los primeros puestos, y luego empieza a bajar porque en las otras dos columnas estamos muy, muy mal. En el sistema privado muy bajo, y en el sistema ese que llaman semi-obligatorio, que normalmente se encauza a través de estos planes de empresa o planes sectoriales o como lo queramos llamar, ahí es donde hay muchísimos países que nos superan. Entonces, claro, yo decía antes, el sistema público español es muy generoso. Sí, lo que contamos es solo el sistema público, porque además es lo que hay que contar en términos de generosidad, porque es lo que te supone un coste mensual. Ese sistema a los trabajadores actuales no les supone un coste porque lo que están haciendo es ahorrando para su propia jubilación y en realidad es un complemento a la pensión que no existe esa tensión trabajador actual, pensionista actual que existe en los sistemas de reparto. Y luego la tercera pregunta es sobre el tema de la productividad. A ver, ese es un tema importante que además yo creo que casi nunca lo explicamos bien y los políticos no... vamos a ver. A ver cómo lo explico sin una pizarra, sin números, sin ponerlo. Es evidente que cuanto más ricos seamos en el futuro, menos tensión hay sobre el sistema de pensiones porque las pensiones que vas a poder pagar son más altas. Pero, cuidado. ¿En qué sentido? Al final lo que tú quieres cuando te jubilas no es tanto una pensión más alta en términos... Tú no te comparas con tu abuelo cuando te jubilas. Tú te comparas contigo mismo cuando estabas trabajando. Es decir, supongamos que ahora mismo tenemos un sueldo o que en el año 2000 el sueldo medio en España eran 2.000 euros. Y la pensión media era el 75% de 2.000 euros, que eran 1.500, ¿no? Entonces dices, primer problema en España, si no subes mucho la productividad, el problema es que a lo mejor no llegas a mantener ese nivel en términos de poder adquisitivo. Pero supongamos que subimos muchísimo la productividad, somos muchísimo más ricos y somos capaces de pagar una pensión que en términos de poder adquisitivo es lo mismo que esos 1.500 euros. Entonces dices, ¿cuál es el equivalente a poder adquisitivo de esos 1.500 euros del año 2000 o, bueno, del año 2020 en el año 2050? Pongamos que el equivalente son, pues, bueno, en términos reales siguen siendo 1.500 euros. Pero vamos, da igual. Pongamos, dices, 2.000, venga, quiero esa pensión. Pero claro, si los sueldos han pasado de ser de media, vamos a hablar en términos reales, a ver que no me líe. Estamos hablando, sueldo real 2.000 euros, pensión 1.500. Dentro de 30 años dicen, yo te aseguro, que es lo que dicen muchas veces los políticos, la pensión no va a caer en poder adquisitivo. Vale, supongamos que la pensión media dentro de 30 años sigue siendo el equivalente a 1.500 euros actuales en poder adquisitivo. Tienes acceso a la misma capacidad de compra que tiene un pensionista actual. Pero claro, en 2050 el sueldo medio no van a ser 2.000, va a ser 5.000. Entonces, si tú subes mucho la productividad, lo que consigues con un aumento de productividad es que la pensión no pase de 1.500 en poder adquisitivo a 1.300. Claro, le dices al pensionista, hombre, está usted igual que su padre, porque cobra la misma pensión, 1.500 euros en términos reales. Y claro, el pensionista te mirará y te dirá, ya, pero es que yo yo lo que quería era cobrar como cobró mi padre una pensión que fuera el equivalente al 80% de su sueldo. No sé si me he explicado bien. Totalmente. El tema es ese. Entonces, sí que el aumento de productividad te sirve. ¿Cómo no te va a servir? Porque es que si no, a lo mejor te ves con la pensión. O sea, ya, eso sí que sería dramático, que le dijeras, no, es que tu padre cobraba 1.500 y tú cobras 1.000 en términos reales. Claro, por lo menos el aumento de productividad te sirve para mantener los 1.500. La cuestión es, por mucho que aumentes la productividad, si te baja
o sea, si te baja el ratio de personas en edad de trabajar o trabajadores, no vas a poder mantener la pensión en términos a los salarios. Eso es imposible. A ver, vamos a ver. Pongamos, ahora mismo, no es así, ¿no? Pero pongamos que hay 3 trabajadores por cada pensionista. Voy a hacer números redondos, pero para que se me entienda, más o menos aproximados, pero son un poco, pues es un poco menos de 3, pero más o menos. Ahora mismo hay 3 trabajadores por cada pensionista. Pongamos que todos los trabajadores cobran el sueldo medio, que eso es bueno, hipótesis, pues ya está. Todos los trabajadores cobran el sueldo medio y todos los pensionistas cobran la pensión media. ¿Correcto? Porque eso al final no deja de ser una media, pues ya está. Entonces, digamos, para hacer el ejemplo. Entonces ahora mismo hay 3 trabajadores por cada pensionista y cada uno de esos 3 trabajadores paga el 25% de su sueldo a un pensionista, que es más o menos la cotización social que en España se dedica a pensiones de jubilación. Entonces, ¿cuánto le queda a cada pensionista? Un 75% del sueldo medio. Cada trabajador con el sueldo medio paga un 25% de sus ingresos para un pensionista. Entonces, si tú quitas un trabajador, que es lo que va a ocurrir en los próximos 30 años, o incluso un trabajador y medio, pero solo con que quites un trabajador, los 2 trabajadores siguen cobrando el sueldo medio. No hay el tercer trabajador, con lo cual al pensionista lo que le queda es una pensión que es equivalente al 50% del sueldo medio dentro de 30 años. Entonces, ahí va lo de la productividad y el ejemplo que decía antes. Si tú consigues que ese sueldo medio sea, en términos reales, mucho más alto que en la actualidad, puede que el 50% del sueldo medio, que es lo que te queda, sea equivalente a la actual pensión en términos de poder adquisitivo. Pero en comparación, decir, la pensión ¿cómo es en respecto a los salarios? Te ha bajado de 75 a 50. Entonces, que la pensión va a bajar respecto a los salarios es inevitable, porque esta relación de trabajadores por pensionista va a caer. Entonces, o le subes el coste, es decir, ¿cuál es la otra alternativa? Ahora mismo, pues en este ejemplo decimos, cada trabajador con sueldo medio pone el 25% de su sueldo, al pensionista le queda el 75%. Si quito un trabajador y pasa a haber solo 2 trabajadores, al pensionista, ¿cómo puedo equivalar? Pues subirle la cotización al trabajador y que en vez de pagar el 25%, que es lo que está pagando ahora, pague el 37,5%. Ahora, ¿eres capaz de cobrarle a un trabajador medio el 37,5% de su coste laboral para que la pensión siga siendo el 75%? Yo creo que eso es inviable. Así que no hay más. Sí, eso que has dicho estoy 100% de acuerdo contigo. Es decir, es posible que que las pensiones en un futuro sean en términos reales iguales o incluso superiores a las que son ahora. Yo creo que eso lo defiende, por ejemplo, el profesor Rayo. Yo personalmente creo que es muy optimista, pero bueno. Pero que en términos de reposición de salarios, como claro, bien has dicho, que serán menores. Pero no iba por ahí mi pregunta, en el sentido de que posiblemente en un futuro puede que tengamos menos trabajadores de los que tenemos ahora en ratio de ¿cómo se dice?, de trabajador pensionista. Pero, por ejemplo, poniendo un ejemplo hipotético, la Citroën de Vigo, ¿no? Una factoría de industria pesada, de industria automovilística que es altamente productiva. La mayor parte de sus trabajadores, o poco a poco, están siendo sustituidos, están en un proceso de automatización, es decir, trabajadores sustituyéndose por máquinas. Entonces, nos podremos encontrar con que esa factoría produzca lo doble, X, ¿no? Lo doble de lo que tenemos ahora con la mitad de trabajadores. Entonces, esos ingresos que van a venir, que ahora mismo se pagarían esas pensiones por vía de seguridad social, no serían por vía de seguridad social, que es lo que estamos hablando ahora, sino por otros impuestos que sean al capital por ese aumento del capital. No sé si se me entiende. Sí, ¿y cuál es tu opinión de ello? Uno que sería, a ver, de la premisa de partida yo no la comparto. Yo no creo que vaya a haber una reducción del número de puestos de trabajo. Hipotéticamente. Ya, por eso, pero ahí yo creo que no. Yo creo que pues las máquinas, como ha pasado toda la vida, pues las máquinas sustituirán unos puestos de trabajo y que crearemos otros pues que ahora nos parecen absurdos, como me imagino que a mi abuelo le parecería absurdo que hubiera, yo que sé, sí, youtubers o yo que sé, de estos coach o profesores de Zumba. Mi abuelo diría, pero ¿por qué pagas por moverte? Si te quieres mover te doy un azadón, te vas aquí al campo. Es verdad. Mi abuelo decía, ¿que queréis hacer ejercicio? No hace falta. Mi abuelo era agricultor en Almería, decía, yo os lo hago gratis, te doy aquí el azadón y te pones aquí en el bancal y no tienes que pagar gimnasio. Entonces a él le parecían absurdos esos puestos de trabajo que a nosotros nos parecen muy lógicos,
y dentro de 20 años pues habrá otras cosas que nosotros diremos a nuestros hijos, pero sois tontos, mirad lo que estáis haciendo. Pues sí. Entonces yo no creo. Pero claro, o sea, si se produjera eso, tú imagínate que la fuerza laboral en España pasa lo que decíamos antes, ahora algo más, ahora demuestra el 65% de las personas entre 20 y 65 años, pues se desploma porque no hay trabajo si pasa al 40%. Yo creo que sí, o sea, que empezaría a haber impuestos al capital o a los beneficios de las empresas para tratar de sostenerlos, sí, eso es. Pero yo es que tampoco sé si un país así sería sostenible, porque, claro, o sea, ¿a dónde ibas a llevar esos impuestos? ¿Qué ibas a hacer con esa gente que no trabajaría? O sea, ya ahí el problema, para mí, en ese escenario, el menor problema serían las pensiones, casi. O sea, el problema sería que tendrías una población de 20 a 65 años, que además ya no solo por cómo se gana la vida, sino que es que yo creo que el ser humano necesita tener objetivos y sentirse útil y eso, y yo creo que tendrías un problema grave. Sí, pero no lo sostendría. O sea, yo creo que ese es un escenario, no sé, a mí no me parece Disculpa, voy a empezar una pregunta. Buenas tardes. Quería agradecer en principio al Instituto Juan de Mariana la organización del evento porque me parece muy, muy actual y está muy bien hecho. Entonces, vaya mi agradecimiento por delante y luego felicitarte porque un tema tan espinoso como es este, tan específico, lo has hecho absolutamente, hasta un tipo tan limitado como yo, te he entendido casi todo. Y después de esto, pues quería decirte tres cosas. Una, hay una leyenda urbana que muchas veces es siniestra, apocalíptica, que no vamos a cobrar las pensiones, que tal, que cual, y que genera ese malestar. Ahora, al ver el aumento de la deuda del PIB que has señalado en tu cuadro con el 48,7%, pues uno también se queda compungido, ¿no? Se queda uno mal y tú dices, a grosso modo, ¿tú crees que en un futuro cercano no va a haber dinero realmente en la caja única para pagar esas pensiones? Uno. Segunda, los separatismos vascos y catalanes, ahora las competencias de la seguridad social las ha requerido el gobierno vasco y Cataluña, si ese tipo de trabajadores que ya no cotizarían a lo que es España, ¿eso aminoraría nuestras pensiones si realmente se produjera el secesionismo catalán? Y en tercer lugar, ¿por qué hay tantas diferencias a la hora de jubilarse? Por ejemplo, el otro día una señora que conocí yo, con 53 años, la habían jubilado de Telefónica, a los 55 estaba ya cobrando una pensión, de alguna manera, la llamaba con otra nomenclatura. Otros se jubilan a los 60 y otros tenemos que llegar hasta los 67 o 70 años. ¿Por qué hay esas diferencias y cómo se paga eso? Y de nuevo, agradecerte tu intervención que ha sido, desde mi punto de vista, estupenda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estaba buscando, es que lo del País Vasco es que justo para mañana tengo una noticia que todavía no he terminado, pero está ahí. Sobre eso, es verdad, me tengo que ir, está luego corriendo a casa, sobre las pensiones del País Vasco y eso, y tenía aquí la tabla no preparada, pues no sabía que iba a salir, pero bueno, la tengo aquí en el ordenador. Porque es que era sobre las pensiones del País Vasco, Cataluña, ahora vemos los datos. Dinero a futuro sí va a haber. A ver, que va a haber seguridad social, eso es seguro. Seguro. O sea, bueno, a ver, seguro, quiero decir. O entramos en un escenario a lo venezolano que yo no preveo, o va a haber seguro una seguridad social. Lo que ocurre es que, a ver, hay que diferenciar, porque a mí, o sea, ese es un poco uno de los argumentos de los defensores del sistema, y de esto es fantástico, es, oye, pues hace 20 años ya decís que no iba a haber pensiones públicas y las sigue habiendo. Esto, es que sois muy catastrofistas, o es que esto no es verdad. Y es como, a ver, vamos. No, yo cuando me dicen eso es como vamos por paso. La seguridad social está en quiebra permanente desde hace 40 años. Pero está en quiebra es decir, es una quiebra similar, entre comillas, a la que tendría una empresa. Vamos a ver, cuando una empresa, la que sea, una empresa que produce sillas, tiene una serie de obligaciones con sus acreedores, y cuando entra en quiebra, en concurso de acreedores, no quiere decir que la empresa se volatilice o que desaparezcan las fábricas o ¿qué es lo que hace? Pues entra en concurso de acreedores y les dice a sus acreedores, oye, os debo 100. Os debería pagar 100, pero no tengo dinero, mis activos no son suficientes para pagar los 100.
y aplica una quita. Si la empresa está muy mal, pues la quita es muy grande, y si la empresa está bien, pues, pero no puede, pues los acreedores dicen, venga, pues te amplío el plazo, la deuda que te he prestado. O venga, la quita es del 10% y te pago un 90%. Pero cuando la empresa aplica esa quita y incumple con las obligaciones de pago, decimos que está en quiebra. Eso es una quiebra empresarial. No implica, las quiebras casi nunca implican desaparición del negocio o que y desde luego nunca que desaparezcan los activos que tiene. Como mucho, pues se venden los activos y se le da a los acreedores lo que se puede sacar. Entonces, la seguridad social, lo que yo digo es, va a desaparecer nunca. Va a seguir pagando pensiones no tan bajas. Yo estoy con Rayo, que yo siempre lo he dicho, yo creo que va a mantener, las pensiones a medio plazo van a mantener el poder adquisitivo actual de las pensiones actuales, pero con esa bajada en la tasa de sustitución que hablábamos antes. Van a ser las pensiones que nosotros cobraremos o que yo cobraré en 2045-50 serán parecidas a las pensiones que se están pagando ahora en un país mucho más rico, con lo cual la tasa de sustitución respecto a los salarios pues será más alta. Entonces, ¿por qué digo lo de la quiebra de la seguridad social? Porque esas pensiones que va a seguir pagando la seguridad social las hace con unas condiciones muchísimo peores que las que había prometido a los trabajadores cuando entraron. Claro, esto, las personas más mayores se acordarán, en los años 80 solo te contaban los 2 últimos años para el cálculo de la base. Luego ampliaron a 8, luego a 15 y ahora a 25. Entonces, si pasan de contarte los 2 últimos años para el cálculo de la base de la pensión a contarte los últimos 25, claro, tu pensión, claro, no te están engañando, te están rebajando la pensión, probablemente, además, mucho. O sea, quiero decir, si tú cobrabas de los 63 a los 65 años el doble, y no, tampoco es una hipótesis muy descabellada respecto a lo que cobrabas con 40, a lo mejor tu pensión calculada con las nuevas reglas, con esas reglas paramétricas de las que hablábamos antes, es un 25, un 30 o un 40% más baja de lo que habría sido si te aplicasen las reglas anteriores. Entonces, ¿eso es una quiebra? En mi opinión, mezclamos lenguaje empresarial con una realidad política, pero sí, te están cambiando las reglas, lo mismo que la empresa que quiebra le dice a sus acreedores, no, si yo te voy a pagar algo, solo que no te voy a pagar lo que te había prometido. Pues ese es un poco lo que está ocurriendo. Entonces, cada cierto poco periodo de tiempo, las pensiones, la seguridad social quiebra porque nos hacen una reforma de cambio de las reglas de acceso al sistema que empeora las condiciones del trabajador medio, te pagan menos, pues ya está. Eso es lo que eso es a lo que nos referimos, desde luego yo, cuando hablamos de quiebra del sistema. Entonces, pero yo creo que hay que seguir hablando de quiebra del sistema, porque los que nos dicen, no, es que, fijaos cómo hace 25 años me decíais que no pasaba nada y que la seguridad social iba a quebrar y sigue pagando pensiones, transmiten la sensación de que no han ocurrido esas quiebras sucesivas. No, a esa gente hay que decirle que sí, que yo nunca he dicho que vaya a desaparecer la seguridad social. Lo que digo es que incumple de forma sistemática y cada no tantos años las promesas que había hecho a los trabajadores en activo y les cambia las reglas por el artículo 33. Entonces, eso es quebrar. Y bueno, pues eso es lo que hace. Luego, lo de las comunidades autónomas. Mira, aquí teníamos la tabla. A ver, ahora mismo estoy dando datos de un informe del BVA de 2017. Ahora mismo, en 2017, todas las comunidades autónomas, menos, Madrid, desde luego, aquí me sale Murcia, me extraña lo de Murcia, pero, Canarias y Baleares son las únicas 4 comunidades autónomas que tenían un saldo positivo en relación ingresos por cotizaciones, gastos en pensiones. La más deficitaria es Asturias, con más de 8.000 euros por pensión. Ahora estamos hablando por pensión. Es decir, la pensión en Asturias, el pensionista medio de Asturias recibe 8.000 euros de media al año, que no se cubren con cotizaciones. El País Vasco y Cataluña, que son las dos regiones, pues sí, sobre las que puede haber más, esas tensiones políticas con los independentistas, tienen 2.000, muy parecida la cifra, 2.800 Cataluña y 2.200 el País Vasco, negativo por pensión. Es decir, que estaba dando la cifra absoluta. 4.000 euros el País Vasco por pensión y, ya me extrañaba a mí eso, y 1.600 euros Cataluña por pensión, negativo. O sea, el resto de España aporta a Cataluña
1.600 euros por cada pensionista y al País Vasco 4.000. Y por cotizante 2.400 euros en caso del País Vasco y 1.200 en caso de Cataluña. En el caso de Cataluña, probablemente, si hiciéramos la cuenta real, tampoco sería tan así porque, claro, el conjunto del país está en déficit. Quiero decir, ese déficit hay que repartirlo entre las comunidades autónomas. Si dice, el resto de España aporta, bueno, el resto de España aporta endeudándose, con lo cual el nivel de deuda que tendría que tener Cataluña para cubrir ese déficit de pensiones no sería muy diferente al nivel de deuda que tiene que asumir el conjunto del Estado para asumir su propio déficit. O sea, Cataluña yo creo que está más o menos en la media o un poquito por encima. De hecho, estoy viendo los datos y más o menos. El País Vasco no. El País Vasco estaría en una situación deficitaria peor que la media del conjunto de las comunidades autónomas. Entonces, sí, claro, si se independizara tendría un problema un poco más grave en pensiones. Lo que pasa es que el País Vasco es la región más rica de España. O sea, su cuenta que ellos hacen es, bueno, pues tendré un problema un poco más grande en pensiones, pero tendré más recursos vía otras cosas y lo compensaré. Lo que pasa es que ahí ya entramos en la siguiente derivada. ¿Cuál es el concierto económico vasco? Pues a mí me parece un robo. Entonces, claro, si tú le quitas al País Vasco el concierto económico vasco, sus cuentas públicas ya no son como las actuales. Son unas cuentas muy complicadas. Pero el País Vasco no pide las pensiones. Y de hecho, el artículo que de mañana un poco va sobre la polémica de los últimos días. Lo que quiere el País Vasco es pagarlas. Pero no, o sea, pagarlas, hacer la transferencia. Pero no pagarlas de sacar el dinero de su caja. O sea, lo que quiere el gobierno vasco ahora es que le llegue, la carta que le llegue a todos los vascos cada mes, a todos los pensionistas, ponga Gobierno Vasco, Seguridad Social Vasca. Pero el dinero que llegue sea el vuestro. Claro, es un poco claro que desde el punto de vista político yo lo entiendo que lo pidan. Lo que me parece sorprendente es que se lo vayan a dar. Pero se lo van a dar. Y la tercera pregunta era... bueno, a ver, ahí yo creo que no creo que sea algo específico de las pensiones. Yo creo que es grupos de presión que consiguen normas que les benefician y consiguen, pues eso, ventajas respecto a otras. No, pero es que normalmente, a ver, en las prejubilaciones, no, las prejubilaciones de las empresas privadas casi siempre la pagan casi todas las empresas privadas. De hecho, antes hacían un poquillo de trampa con el paro, que los 2 primeros años el paro lo pagaba el Estado y cotizaba, pero ahora ya se lo han ido limitando mucho y también por temas políticos y de imagen y lo pagan casi todas las empresas privadas. O sea, lo que hace Telefónica es decir a sus trabajadores de 55 años, vete a casa, te pago el 80% del sueldo o el 70% del sueldo y el 100% de la cotización. Normalmente los acuerdos son más o menos así. Es decir, Telefónica se ahorra el 30% del sueldo neto o el 40% o el 20%, lo que sea, pero le sigue pagando la cotización como si cobrase. O sea, si el trabajador cobraba 2.000, le pasa a pagar 1.600 euros en cuenta bancaria, pero la cotización es como si fuera de 2.000. Y eso hace que el trabajador, cuando se jubila, sigue teniendo el derecho a la misma pensión que tenía si hubiese seguido trabajando, porque lo que está recibiendo la Seguridad Social es lo mismo. Lo que hace el trabajador es que cobra menos sueldo desde los 55 hasta los 65. Por cierto, esto es un ejemplo completamente hipotético y no tengo ni idea si son así las condiciones. Pero, no, digo las cifras, o sea, que el esquema es ese más o menos, sí. Y a partir de ahí, Telefónica se ahorra 400 euros de sueldo por los 5.000 trabajadores a los que prejubila, y los 5.000 trabajadores se ahorran ir a Telefónica todos los días a cambio de ganar 1.600 euros. Pues ese es el acuerdo. Claro que no está mal, porque dejas de trabajar y ganas 1.600. Y tu pensión, que es una de las cosas que más te preocupan a los 55 años, no va a bajar porque te están cotizando por el sueldo. Un par de cuestiones. Buenas tardes. Yo estoy con ustedes en que el escenario principal pues es el que usted ha comentado, ¿no? La combinación del índice de revalorización del 0,25 y la reforma del 2013 con el factor de sostenibilidad conjunto con ciertas reformas paramétricas, ¿no? Tanto del aumento de la carrera como la prolongación de la edad de acceso a la jubilación. Sin embargo, creo que también es importante tener en cuenta el complemento que podría suponer a este mix de reformas la introducción de los incentivos a los planes de pensiones, los incentivos fiscales a los planes de pensiones privados que estuvieron durante del 2013 al 2014-15, si no recuerdo mal, y que después se han retirado esos incentivos y que ayudaría un poco en la línea esa de, aunque por la parte pública mantenemos lo que es
el poder adquisitivo, pues sí que complementamos un poco, incentivamos a la gente a que llegue por su cuenta a lo que es una tasa de reposición más parecida a los niveles actuales, que en el futuro, pues, manteniéndose el nivel adquisitivo, no se mantendría esa tasa de reposición. Yo creo que eso sería interesante introducirlo también, volverlo a introducir, los incentivos fiscales mayores a los planes de pensiones privados. Luego, hay otra cuestión que también ha comentado usted, y es la reforma, bueno, que la reforma del 2013 también se metió un poco así por la puerta de atrás, y en los últimos meses es cierto que también hemos asistido a una reforma, digamos, encubierta, que no tiene la categoría de reforma, pero que sí se ha producido desde la llegada al Ministerio de Hacienda de la señora Montero, que fue el destope de las cotizaciones máximas. Y eso también es una cuestión que se ha puesto encima de la mesa, y yo creo que eso es altamente negativo, porque sí ya estaría rondando pues cierta pues quizá algo de estafa, ¿no? Porque estás destopando unas cotizaciones que sabes a ciencia cierta que no vas a luego a poder devolver. Y luego otra cuestión que también ha comentado usted, y es el tema de que esto es, aparte del problema económico, una cuestión política, y que precisamente por la configuración del demos político en España, pues no podemos estar hablando de una reforma integral del sistema hacia sistemas mixtos de capitalización, o ya sistemas completamente de capitalización, porque el demos español es como es. Entonces, bueno, pues estamos continuamente, cada X años, en escenarios de reformas del sistema público. Entonces, yo, partiendo y asumiendo ese escenario, creo que sería algo importante tener en cuenta que podemos aprender de los últimos años, y es que desde la creación del AIREF sí es cierto como que se instauró en la opinión pública una especie de respeto hacia ese organismo independiente, digamos, aunque fuera público, de análisis del sistema. Y creo que sería algo a explorar, la posibilidad de crear un organismo, aunque ahora ya se ha creado un ministerio exclusivo para la seguridad social, que tenga así, digamos, el carácter de independiente, que se endurezcan las, digamos, vías de acceso, también para que se intente así ganar, digamos, el consenso político a la vía de acceso, como puede ser lo que sucede también en ciertos órganos jurisdiccionales, que se desliga el nombramiento con los cursos, digamos, electorales, y así conseguimos pues que en vez de cada 4 sea cada 5, y darle como una especie de independencia que sí creo que ha gozado la AIREF y ha tenido, pues digamos, esa respetabilidad, ¿no? En la opinión pública, o al menos sí en la opinión mediada, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que podríamos tener que explorar, crear un organismo así para lo que es la gestión y evitar esas continuas subastas. Ya, sí. 3 preguntas muy, muy interesantes. Además, por ejemplo, la segunda lo tenía que apuntado, tengo que decirlo, alrededor del destope, de que no se me podía olvidar. Tema planes de pensiones. Sí, a ver, yo creo que, yo soy moderadamente optimista. Me da la sensación de que la reforma que van a hacer, esta de las reformas paramétricas, un poco para engañarnos, pues eso, que si muevo un poquito las cajas del presupuesto, subo la edad de jubilación, y que la gente no se dé cuenta que le estoy bajando la pensión a base de endurecer los requisitos, creo que va a ir digo que soy optimista porque creo que va a ir acompañada, o espero que vaya acompañada, de una reforma algo más favorable al ahorro privado y a la construcción de un patrimonio privado familiar que lo que hay ahora mismo. El PP llevaba algo en el programa, llevaba un planteamiento que era bastante interesante, que era algo así como, más que los planes de pensiones, yo me olvidaría un poco de los planes de pensiones porque a mí es un producto que no me gusta mucho, pero algo el PP llevaba en su programa algo así como crear una bolsa de ahorro individual en la que tú pudieras ahí ahorrar e invertir en el producto que quisieras, incluso podían ser productos inmobiliarios, o sea, productos de todo tipo, y que mientras tú no lo tocases, esa bolsa de ahorro estuviese muy bonificada porque era un ahorro a largo plazo. Era algo así como una especie de SICAP para todos, es decir, crear una bolsa de ahorro individual para cada ciudadano. Yo lo he defendido eso en el periódico, muchísimo, Rayo lo ha defendido, o sea, a mí me parece que es la solución desde el punto de vista de ahorro individual más sensata, y decirle a la gente, créate una bolsa de ahorro a largo plazo, con un componente finalista, que no esté tan restringida como los planes de pensiones, que no tiene mucho sentido, que puedas mover y sacar, que si en un momento dado incluso el mercado va muy mal, puedas, por ejemplo, ponerlo en liquidez, que eso es algo que a la gente le puede venir bien, lo pones todo en liquidez, pero dentro de esa bolsa de ahorro una especie de, una cuenta cerrada y que solo puedas utilizar o en caso de jubilación o en casos
pues como ahora pasa algo, por ejemplo, con el subsidio del paro o con cosas así, que también los planes de pensiones, si te quedas en paro, puedes utilizarlo para complementar subsidio y cosas así. Bien. Yo creo que, quiero ser moderadamente optimista por ahí porque el PP llevaba algo así, Ciudadanos no parece que tampoco le disgusta la idea, el PSOE y Escrivá, en concreto Escrivá, que a mí me parecen los ministros más sensatos, pues bueno, pues también parece alguna vez han hecho, digamos que hay un planteamiento razonable. También es cierto que me resulta difícil pensar que un gobierno con Podemos dentro vaya a favorecer el ahorro privado con todo lo que se supone de inversión, de construcción de una sociedad de propietarios, de pequeños capitalistas que tienen ahí su ahorro. Es que eso atacaría sus bases. Yo para acabar con Podemos no cerraba la sexta. Yo lo que hacía era hacer que todo el mundo tuviera una bolsa de ahorro privado en España. 20 años después la gente te iba a decir, ¿cómo voy a votar a esta gente? Si yo tengo ahí mi patrimonio que me ha costado mucho construirlo para que ahora estos tipos me lo quitan. Claro, la forma más clara de acabar con ese tipo de aventuras es crear una sociedad de patrimonio, de pequeños propietarios y de pequeños patrimonios. Entonces, ahí me extraña, pero bueno, quiero ser optimista porque parece ser que el resto de los actores sí que están en esa línea. Pero habría que desligarlo, yo lo desligaría del producto plan de pensiones y sería más un esquema así. La segunda cuestión, el tema del destope de las máximas es fundamental. De hecho, ya te digo, lo tenía que apuntar, te lo agradezco muchísimo. Pero eso no es solo desde que está este gobierno. A ver, esto se lleva haciendo en España desde hace 30 años. Junto con las reformas paramétricas, se está produciendo una segunda reforma de las pensiones, que es esto que llamamos la reforma silenciosa o la reforma oculta de las pensiones, que es pasar de un sistema contributivo a un sistema asistencial por la puerta de atrás. En España tenemos un sistema contributivo que consiste en que, como dice su nombre, en función de lo que tú aportas vía cotizaciones, así es tu pensión. Y eso establece unas diferencias. Es decir, si tú aportas mucho, recibes una pensión bastante alta y si aportas poco, pues menos. Entonces, hace 30 años eso estaba, creo que era en 7 veces la pensión máxima respecto a la mínima. La diferencia. Era un sistema muy contributivo. Es decir, premiaba mucho al que contribuía mucho. Ahora creo que está en 4, ya no sé si está en 3 y 9 y bajando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos achicando la contributividad del sistema. Cada vez contribuir importa menos a la hora de determinar el montante de la pensión. Que no tendría que tener nada de malo si lo dices, si lo dices abiertamente, si todo el sistema estuviera establecido así, los países que hablábamos antes, Dinamarca, Holanda, son sistemas asistenciales. Básicamente hay una pensión mínima para todo el mundo igual, se calcula esa pensión mínima en función de parámetros tipo cuántos años has trabajado y cosas así, pero lo que tú hayas contribuido no importa mucho, todo el mundo cobra la mínima y la diferencia se establece en base a esos sistemas complementarios de ahorro individual pero la pensión es como todo el mundo tiene una pensión mínima que sería el equivalente aquí en España a una no contributiva y el excedente, que sí que hay muchas diferencias, depende de cuánto ahorro has ido generando tú. Entonces, en España lo que estamos haciendo es un sistema que en el lenguaje y en la teoría es contributivo, lo estamos haciendo cada vez más asistencial, cada vez más, da igual lo que aportes, la diferencia de las pensiones es cada vez más reducida. Ahí es por donde va lo del destope de las máximas, claro. ¿Cuál es una de las medidas clave del en el programa de Podemos? ¿Cuál era? Destopar las cotizaciones máximas sin tocar las pensiones máximas. Claro que es un robo, tú decías antes una estafa, es un robo de manual, porque lo que están haciendo es decirle a la gente, vas a cotizar, vas a pagar muchísimo más sin ganar ni un euro. Pero incluso sin llegar a ese extremo máximo, es decir, destopo las cotizaciones, que es lo que llevan 30 años haciendo todos los gobiernos de España, todos de todos los partidos. Sube mucho más la cotización máxima, la base máxima de cotización, de lo que sube la pensión máxima. Entonces, claro, si tú cada año subes la base máxima de cotización un 5%, por decirlo, y subes la pensión máxima un 2%, cada año estás perdiendo 3 puntos para los que más cotizan. Estás rebajando contributividad. Eso, pasar de 7 a 4, lo que decía yo antes, creo que estaba ahí esas cifras más o menos. Es 7 y pico, de hecho, a 4 y ahora debe estar casi en 3,9. Eso se ha conseguido no porque hayan hecho un día una medida de destope absoluto ni nada. Es como limando así, poquito a poco, es una tendencia así constante de que cada año la base máxima de cotización sube 1 punto, 1,5 puntos, 2 puntos por encima de lo que sube la pensión máxima. Entonces, claro, vamos a un sistema semi-asistencial. Nunca va a haber, porque el lenguaje de la contributividad en España está muy metido y tú a la gente no le puedes decir el que cotiza por 20 va a conseguir lo mismo que el que cotiza con 5. Nunca, políticamente sería invendible. Pero nos vamos a ir acercando. ¿El problema cuál es de ese? Que para mí es uno de los problemas más graves.
es que los políticos se creen que la gente es imbécil. Y yo creo que no lo es. Entonces, los políticos dicen, no, esto, como llevamos haciéndolo 30 años, podemos seguir haciéndolo. Y claro, no. Porque si la gente se da cuenta de que da igual lo que cotice, que es el premium que recibe de pensión más alta por una cotización más alta, cada vez es menor, ¿qué va a hacer la gente? Pues se va a escapar del sistema. Se va a empezar a escapar directamente de irse a otro país en el que las reglas sean más justas. Hacerse autónomo para intentar cotizar el mínimo, aunque a los autónomos van a tratar de cazarles por otro lado. Cobrar en negro, o directamente, la gente diga, pues me voy. O cobrar, no en negro, yo eso creo que tiene un cierto límite, porque además en sueldos altos es más complicado, pero sí cobrar en especie. Si tú sabes que a ti cotizar mucho más no te sirve de nada, que no sé qué, que empieza a tener y que te están quitando el 30% de tu cotización, pues tú a lo mejor llegas a un acuerdo con la empresa y le dices, vamos a hacer una cosa, me pagas 50 y me cambias el coche cada 2 años y pues mira, yo me ahorro tener que comprarme un coche, yo estoy con el renting de la empresa, que me lo paga la empresa, que en parte eso luego cotiza como retribución en especie, pero que o sea, a lo mejor si lo asocias de determinada manera a la empresa, pues no te cotiza. O sea, ya empiezas a buscar como subterfugios legales porque tú sabes que lo que te están... Y eso va a empezar a pasar... Bueno, ya está pasando en España. ¿Por qué los autónomos cotizan por la mínima al 80%? Pues en parte porque saben que les están estafando... O sea, que el sistema está estafando por ahí. Y es la gran estafa del sistema... A ver, gran estafa relativa porque todo hay muchas trampillas, ¿no? Pero una de las grandes trampas es esa. Es la rebaja continua de contributivos. Y eso lo dicen autores, o sea, a ver, el informe mejor en España esto lo hizo José Ignacio Conde Ruiz de FEDEA, que viene Partido Socialista, cercano al Partido Socialista. A mí me gusta bastante las cosas que dice, pero él hizo un informe y decía, oiga, es que estamos limando hasta un nivel la contributividad. Además su informe se llamaba, yo creo que lo de la reforma silenciosa, si no fue el primero que lo utilizó, fue de los primeros. Y decía, esa reforma silenciosa vamos a acabar cargándonos mercado laboral, vamos a acabar cargándonos lo que es incentivos a la cotización. Y es que es un escándalo. Y si tú ves la tendencia en los próximos 30 años, pues se te va a quedar un sistema, pues eso, contributivo. Bueno, pues sí, hombre, claro, cotizas por 20 más y te dan 2 más. Pues no, eso no es contributivo, eso es un semi-asistencial. Y hacia eso vamos. Y luego lo de la política y la IREF, tienes una esperanza propia de tu juventud, yo creo. Porque, a ver, a mí también me gustaría que tuviéramos órganos políticos independientes. A mí la IREF cuando lo fundaron me gustó mucho, me pareció, o sea, vamos, que estaba muy bien la IREF y han hecho cosas interesantes. Pero la IREF, que es el órgano que durante el último año y medio ha hecho los informes más optimistas sobre las pensiones y que más cuadraban con las necesidades y las peticiones del gobierno, el director general de la IREF, el presidente de la IREF, ahora es el ministro de Seguridad Social. Entonces dice, hombre, no, vamos a crear un órgano independiente. Pues, hombre, la primera norma sería que no acabes de ministro si les está haciendo recomendaciones sobre gasto público, déficit, o haciendo previsiones sobre... A mí eso me parece... Yo le tengo cierta simpatía a Escrivá, y cuando está con él me parece un tipo preparado. Ya he dicho que probablemente los ministros del gobierno es de los que más me fío, pero a mí desde ese punto de vista del que tú has dicho, ¿no? De crear unas instituciones solventes, con credibilidad, independientes. A mí me parece un escándalo que le hayan ofrecido el puesto, que haya aceptado, y porque socava o sea, es que directamente, o sea, toda la credibilidad que podía tener el órgano ahora mismo está por los suelos. ¿Qué credibilidad va a tener? Porque ahora, claro, yo que he estado en todas esas presentaciones de la IREF, como esta que tenemos aquí sobre pensiones, yo digo, cuando la IREF era el organismo más optimista con una diferencia enorme sobre cualquier otro, el FMI, el Banco de España, privados tipo FEDEA, ¿por qué la IREF era tan optimista? ¿Porque realmente le salían los números optimistas o porque estábamos haciendo campaña para ser ministro? Claro, ese es el tema. Pues dices, no, yo me fío de los técnicos de la IREF y de que eran... a lo mejor tú te fías, pero el problema está en que estamos socavando la credibilidad de las instituciones. Pues ya entramos en la discusión de ¿nos fiamos o no? Eso no debería ocurrir. Pues fíjate, lo que ha tardado la IREF en desprestigiarse. Mira, Capella ya está protestando. Buenas tardes. A mí me gustaría hacer 3 preguntas. Contésteme rápidamente si vemos que no queda mucho tiempo. Pues le hago... A Capella no le vamos a poder quitar su derecho a cerrar el turno de preguntas. A ver, la primera, que va más en cuanto... No sobre el tema de la viabilidad, sino sobre el tema ético. Y es que de las pensiones públicas, y es que yo siempre pienso que... a mí si viene a mi casa y alguien me ofrece un seguro de vida con
con las garantías o con las medidas que propone la Seguridad Social, nunca lo aceptaría por el tema de que me va a decir cuánto voy a aportar, me lo puede cambiar en cualquier momento, me va a decir cuánto voy a cobrar, me lo puede cambiar en cualquier momento, me va a decir cuándo me puedo jubilar y me lo va a cambiar en cualquier momento. Y luego además si quiero cobrar lo que he aportado, aparte de que no puedo sacarlo, si quiero seguir trabajando y que me devuelva parte del dinero, tampoco puedo hacerlo. Y luego además, si me muero muy pronto, nadie de mi familia cobra parte de lo que he puesto. Entonces, quería que me dieses tus opiniones en cuanto a ese tema ético. Y porque incluso en algunas medidas, aunque cobrase mucho menos, podría aceptar cobrar menos, pero tener más libertad de mover mi capital en ese aspecto. La segunda pregunta es en cuanto al tema de si es más seguro la pensión pública que la capitalización privada. Porque siempre es algo que se suele decir que te asegura una pensión, pero pensándolo bien, yo digo, es que invertir en la pensión pública, aunque lo tengo que hacer de forma obligatoria, es invertir en España, solo en la economía española, que bueno, estará diversificada dentro de lo que es la economía española, pero si yo tuviese una inversión de capital en todo el mundo, invirtiendo en empresas más o menos estables de todo el mundo, de gasolina, de electricidad, de automovilismo, bueno, bien diversificada, en caso de que haya un revés en España, estaría mucho más seguro, porque yo tendría rentas en todo el mundo y la economía mundial raramente entra es más estable que la economía española. Entonces, esa es la segunda pregunta. Y la última es, en cuanto al tema de viabilidad, ¿crees que una buena propuesta que no veo que se esté poniendo en la mesa es que, y también va en relación con lo que he dicho en la primera pregunta, es que si tú quieres cobrar parte de la pensión, no puedes seguir trabajando, o al menos es lo que tengo entendido? Entonces, yo creo que una medida muy fácil es decir, bueno, pues sigue trabajando, cotizas, o te pagamos en vez de toda tu pensión, sigues pagando 300, te tienes que cobrar 700, pues te damos 400. Y en parte es devolver menos dinero de pensión al que se quiere jubilar, y en parte es tener a alguien más trabajando y pagando impuestos generales como IVA, como IRPF, etcétera. Entonces esas son las tres preguntas. Vale, y gracias. Perfecto, muchas gracias. A ver, sobre la primera pregunta está claro. A ver, si lo planteo desde un punto de vista filosófico, es ético, a ver, o sea, no llegas a la misma conclusión que con los impuestos, ¿no? ¿Son un robo, no son un robo? ¿Tiene legitimidad el Estado? Al final llegas a la misma, porque lo que hace básicamente es que te quita dinero en teoría por tu bien, lo devuelve, pues, o sea, sería una discusión filosófica no muy diferente de esa. Es cierto que el sistema tiene este sistema de reparto tiene algunos problemas añadidos. Por ejemplo, estábamos hablando, por ejemplo, del sistema del segundo pilar de las pensiones que funciona en otros países, que es que tiene una parte no contributiva, así para todos igual, y luego cada uno aporta. Normalmente esa aportación de ahorro es también obligatoria. Quiero decir, si nos vamos a la discusión última filosófica, ¿me puede obligar el Estado a ahorrar para...? O sea, eso prácticamente en todos los países es más o menos así. Es cierto que en esos sistemas que hay ahorro, normalmente hay bandas en las que tú puedes ahorrar un poco más, un poco menos, tienen cierta flexibilidad, depende de los países, pero hay como cierto margen. Pero que a ti te obligan a ahorrar para tu jubilación prácticamente todos los gobiernos del mundo, eso es así. Entonces ya, por eso digo que entraríamos en una especie de debate último filosófico sobre la legitimidad absoluta del Estado. Pero cuando digo que tiene algunos problemas, el que tú has destacado, el último, a mí me parece el más importante, ¿eh? El tema de si yo me muero con 65 años, yo he estado poniendo dinero para nada. Ese es un problema desde el punto de vista ético. De hecho, es a los defensores del sistema de reparto es un tema que les pone tensos, porque es evidente que es el principal problema de legitimidad filosófica del sistema es ese. Las pensiones de viudedad, de hecho, hay una discusión ahora súper interesante en esa cuestión, que hay algunos que dicen que las pensiones de viudedad hay que sacarlas del sistema y considerarlas no contributivas, y hay otros que dicen que no. Y los dos tienen sus razones, o sea, desde luego del punto de vista que decíamos antes de mover las cajas del presupuesto, pues tendría sentido llevárselas al presupuesto general, pero a los defensores del sistema de reparto que más coherentes y que más saben, les cuesta porque tiene su lógica. Como tú saques las pensiones de viudedad del sistema general, lo que estás diciendo literalmente y las pagues como si fueran no contributivas, una especie de, que al final las no contributivas no son pensiones, son transferencia, son una renta, sí, vamos, como cualquier ayuda, como cualquier tipo de ayuda
que da el Estado pues a una persona sin ingresos. Entonces, como tú saques las pensiones de viudedad del sistema, lo que estás diciendo es que, efectivamente, que si tú te mueres con 65 años, a los tuyos lo único que les queda es esperar una limosna del Estado. Mientras que ahora las pensiones de viudedad se enmarcan dentro del conjunto del sistema y entonces parece como que lo que tú has generado sigue teniendo un valor para los tuyos. Pero efectivamente ese es el gran punto digamos, de ilegitimidad, entre comillas, o que para el sistema de reparto es ese, el no poder dejar nada a los que te sobreviven. Y eso es, porque además hay muchas discusiones interesantes. Por ejemplo, normalmente las rentas más bajas empiezan a trabajar mucho antes y tienen esperanza de vida más baja. Estos son temas ultra polémicos, pero es verdad. Entonces, claro, en un sistema como el español, en el que a la hora de jubilarte solo te cuentan los últimos años de vida laboral. O sea, tú tienes a dos chavales, dos vecinos, que uno empieza a trabajar con 18 años, deja los estudios, y el otro se queda en la carrera, hace un poco como yo, vive la vida, no sé qué, y con 26, 27, 28 años se pone a trabajar. Yo no tengo ninguna penalización respecto a mi vecino ¿sabes? O sea, a mí mi padre me estuvo manteniendo mientras yo hacía el gamba en la carrera y yo tan feliz. Y eso, respecto a la pensión, cero, o sea, ningún castigo. Y luego encima, normalmente, y esto es así, las rentas bajas, sobre todo rentas bajas urbanas, en Estados Unidos hay muchos más estudios sobre esto, tienen esperanzas de vida menores que las rentas altas. Entonces, no solo no penalizas al que empieza a trabajar más tarde, con un sistema como el español, sino que encima luego, en la pensión, va a cobrar durante muchos más años. Y ese persona de renta más baja, que a lo mejor tiene una esperanza de vida más alta, el sistema de reparto, por definición, cuando se muere, a su familia no le queda nada. Entonces, ni le has permitido ahorrar desde los 18 años, ni le das nada por el hecho de haber cotizado de los 18 a los 28. Y encima, si su esperanza de vida son 4 o 5 años más alta, y en algunas ciudades, clases sociales, es que en Estados Unidos, como hay tantos grupos sociales colectivos, allí lo tienen muy segmentado. Es que son 3, 4 o 5 años de diferencias de esperanza de vida en los que hay en algunos casos. Entonces, claro, dices, también desde ese punto, o sea, desde ese, digamos, incluso aunque te creas la legitimidad del Estado, del bienestar, no sé qué, ahí de repente empieza a haber un choque importante con este tipo de sistemas y, efectivamente, con sistemas más de ahorro, pues yo creo que lo resolverías un poco. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Y luego, lo último que decías de trabajar más, eso ya está en marcha, O sea, pero lleva ya 5, 6, 8 años. Cada vez hay más facilidades para compaginar trabajo y pensión. Y cada vez eso está más. Y ese va a ser el futuro. O sea, el futuro va a ser que cuando tú llegas a la edad de jubilación te van a decir si quieres seguir trabajando puedes seguir, cotizas y puedes cobrar o el 100% de la pensión o si cobras el 50%, lo que ocurrirá es que cuando te jubiles del todo, tu pensión será un poco más alta por no haber cobrado el 100% desde el inicio. O sea, eso yo sí que creo que va a ser algo inmediato porque lo necesitan que la gente trabaje más. Y lo de la legitimidad, a ver, y lo de, bueno, claro, es que yo un seguro así no lo contrataría. Volvemos a lo que te decía antes del Estado, pero cuidado. A ver, las pensiones en España se han legitimado porque han tenido unos resultados, o sea, han dado unas condiciones bastante buenas a los beneficiarios. Esto es algo que es muy polémico. Hoy casi no lo hemos tratado porque, bueno, ya se nos iba muy largo. Hay una serie de artículos que hizo en el periódico, en Libertad Digital, quiero decir, Daniel Fernández, los tenía por aquí guardados, sobre cuánto han ganado los pensionistas que se jubilasen. Lo que pasa es que no los voy a poder publicar. O sea, voy a ver si los puedo decir. Lo sacó a lo largo del año 2019. Lo digo, abril de 2019, cuánto dinero pagan los españoles y a los seguridad social y cuánta pensión reciben a cambio. El engaño a las pensiones, cuanto más cotizas más años recibes menos en la jubilación, que es un poco lo que hablábamos antes. Y los futuros pensionistas recibirán menos dinero del que aportaron. Estos son los 3 artículos de Daniel Fernández. Luego, si no, los sacamos en las redes. No solo están estos, un informe de la Universidad de Valencia, es que esto lo tenía aquí apuntado porque es muy interesante, un informe de la Universidad de Valencia, creo, José Enrique de Besa, sacaba también cuánto había recibido el pensionista medio en función de las cotizaciones, y yo creo que fue Deloitte o KPMG, una de estas también hizo un estudio muy interesante sobre cuándo agotabas los años de la pensión y todo eso. Y este hombre del que yo hablaba antes, de Fedea, a ver dónde lo tengo aquí. Es que quiero decirlo porque eran realmente interesantes los datos. No lo encuentro. Bueno,
Sí, aquí lo tengo. Miguel Ángel García Díaz, de FEDEA, pero estaba buscando a él, sí que lo conozco, porque además, un informe se llama El Sistema Español de Pensiones, mitos y realidades. Todos estos que he dicho, el de la Universidad de Valencia, los 3 artículos de Daniel Fernández que son excepcionales, este informe de Miguel Ángel García, todos coinciden en lo mismo, son cálculos diferentes sobre con cuántos años gasto la pensión, cuánto he recibido, también hay diferentes cálculos de lo que yo he ido cotizando, cuánto se me habría ido revalorizando con una tasa de interés, la actualización con la inflación, pero todos coinciden en lo mismo. Hasta el año 2010, el sistema de pensiones español era un chollo. Un chollo. O sea, te daban muchísimo más dinero de lo que tú habías cotizado, fuera cual fuera la tasa de revalorización. A ver, se ha legitimado el sistema porque era muy bueno. No es que dices, y si hubiera dedicado ese ahorro privado hubiera podido conseguir más. Bueno, depende de lo que hubieras conseguido. A lo mejor si me dices, revalorizando la tasa media de beneficios del IBEX, sí, a lo mejor sí, pero cuidado. Sí, probablemente sí. Pero cuidado, te daba mucho más. Del año 2010 empezó a bajar, pero sigue siendo un sistema bastante bueno. Y por eso se ha legitimado. Lo que pasa es que a partir del año 2025-30, si sigue la tendencia como va, pues la sensación es que vamos a estar ya en 1 a 1 o por debajo. Es decir, que cada euro cotizado te va a dar 1 euro de pensión, y eso con tasas de actualización y de revalorización y de intereses implícitos muy bajos. Pero claro, dices tú, es que este seguro, bueno, cuidado, el sistema se ha legitimado y con mucha seguridad. A ver, otra cosa, el sistema de reparto lo podemos discutir en muchas cuestiones, que lo hemos discutido aquí, pero el sistema de reparto no lo descalifiquemos por completo porque ofrece una red de seguridad y de cierta estabilidad social, que eso también es así. O sea, a ver, los estados no funcionan solo porque muchas veces decimos, no, los estados son construcciones así teóricas. No, cuidado. Funcionan porque hay cosas que hacen bien. Y decirle a la gente que a partir de los 65 años le vas a mantener una renta razonable, lo han conseguido. O sea, eso es así. Otra cosa es que digan, hombre, lo podían haber hecho mejor, sí, como los holandeses o los daneses. Pero cuidado porque el sistema de reparto en España, pues lo que pasa es que, claro, ahora se le ven las costuras porque era un sistema mal diseñado de inicio y que podía haber generado más rentabilidades si en vez de estar basado en eso, yo creo que hubiera estado basado en el ahorro real, pero bueno, ha tenido vamos, ¿cómo se está legitimado? Ultra legitimado. Hay pocas cosas en España que generen más consenso que eso. Y es porque las condiciones han sido muy buenas en estos 30 últimos años. Venga, me quedan 2 minutos, Capella. Domingo, muchas gracias. Espectacular presentación. Siempre son buenos tus artículos y las presentaciones, sobre todo porque combinas muy bien datos y argumentos. Solo hay una cosa que no me creo, pero que no me creo en absoluto. Has dicho que hiciste el gamba durante la carrera y eso no me lo creo. O sea, tú eres un tío muy serio, muy responsable y has sido productivo siempre. Su dato objetivo es que no acabé en los años que tenía que haberla acabado. Así que un poquito el gamba sí que hice. Se acaba de caer un pilar. Sí, tengo que reconocerlo. Solo por completar, yo habría agradecido que dieras datos estadísticos de distribución del gasto. La gente siempre habla de los pobres, que es que las pensiones más bajas son muy bajas y que la gente no puede vivir con esas pensiones mínimas. Entonces, verlo si realmente es un problema o no. Y también qué proyecciones hay para el futuro, porque otra de las críticas que hacen es que no solo hay eso ahora, sino que como ahora hay tanto millennial o mileurista cobrando una miseria y teniendo trabajo que no dan para mucho, pues que creen que van a estar toda su vida, entonces sus pensiones del futuro van a ser también una miseria. Luego, sobre pensiones y política, que lo has tratado un poco, yo lo habría tratado muchísimo más. Yo creo que esa visión de que el estado del bienestar da estabilidad social y seguridad, la red y todo eso, algo de eso hay, pero es tan fácil abusar de ello, y la prueba son los sistemas actuales, que más vale evitar ir por ahí. Yo hoy día, con perdón, cuando veo a todos los ancianitos, sobre todo en el País Vasco, salir a reclamar y tener la cara dura de decir que lo que quieren es sus pensiones por sus hijos dentro de 30 años y por sus nietos dentro de 60 años. O sea, ¿creen que con lo que se aumente ahora van a solucionar un problema de dentro de 60 años? Yo creo que la gente se tiene que plantar y decirles, son ustedes unos sinvergüenzas. O sea, hay que hablarlo claro. Es decir, son ustedes unos caraduras y dejen de pretender que esto es por los niños y por los débiles. Esto es porque son egoístas. Y no hay más que ver cómo votan. Los políticos les tienen pánico. Aznar perdió las primeras elecciones, las del 93, casi seguro, porque insinuó que iba a privatizar las pensiones o ir algo en algún sentido. Entonces, la gente se alegó. Entonces, eso, hablar claro. Y otro tema ya, hablar de psicología, también lo que has dicho, lo de la obligación coactiva de ahorrar, que ahora con el behavioral económico se dice, no, pues esto es que la gente si no sería irresponsable, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa? La gente es tonta y no es previsora, pero sabe a quién votar para que le obliguen a ahorrar. Y que no olvidemos que hay otras formas de ahorro capital, es decir, antes tus ahorros eran tus hijos, es decir, tú podías no tener ningún tipo de ingresos, pero eran tus hijos los que te iban a mantener.
Ahora, esto lo dice Rayo mucho y tú también, los ancianos, a ver, si son el colectivo con más capital de todos, con diferencia, porque casi todos tienen viviendas pagadas, pues que se hagan una hipoteca inversa, y que obtengan ingresos de ahí. Y luego que tranquilices a la gente para que sepa que la ley actual de eutanasia no es para ahorrar nada en pensiones. Como están diciendo algunos gilipollas, como perdón, la extrema derecha, porque en general... Bueno, yo tengo mucho escepticismo sobre la ley de eutanasia. Yo creo que ahí discutiríamos tú y yo, pero que la ley sí, pues que va a generar, o sea, que ahí generas un incentivo perverso, Paco, yo creo que es así. Pero bueno, eso es muy largo de discutirlo. Sí, a ver, sobre lo último, yo no he dicho que la gente que sea tonta o que no sepa ahorrar. Lo que he dicho, por eso, lo que he dicho es que todos los países lo han hecho. O sea, no hay prácticamente ningún país avanzado que no obligue a ahorrar. Hay algunos que obligan a ahorrar en forma de, ahorrar no, que te obligan a meter en un sistema de reparto y otros que te obligan a ahorrar. Yo estoy contigo, y además ya mi conservadurismo cada vez más avanzado, me encanta eso que has dicho, de que la gente no tenía pensiones, tenía hijos, tenía familia, y es verdad. O sea, yo creo que una de las razones que hay detrás del colapso de algunas de esas instituciones voluntarias, no solo las familias, también instituciones comunales y de voluntarias, son que el estado del bienestar ocupa espacios que antes se ocupaban a base de asociaciones voluntarias. A mí eso no me gusta nada, y ahí presentamos una discusión ética y filosófica sobre las raíces del Estado, pero yo ahí, 100% casi no pongo una coma a lo que has dicho. Y a mí me gustaría mucho más ese estado de gente que dice, bueno, pues vamos a organizarnos incluso a muy largo plazo, y además yo creo que lo harían mejor, pero yo simplemente te daba un dato, que es que ningún Estado lo ha permitido hasta ahora. Sobre que los pensionistas protestan, sí, también estoy básicamente de acuerdo. Yo no les diría así yo no soy tan duro como tú en decirles que son unos, como has dicho, caraduras o sinvergüenza, pero que sí, que cuando dicen, no, es que queremos proteger las pensiones de nuestros hijos, no, quieres proteger las tuyas, y habéis sido un colectivo relativamente bien tratado en esta crisis, y eso es así. También, yo quiero decir, aquí en España todo el mundo protesta y todo el mundo dice que hay de lo mío. Yo tampoco les echo muchas culpas a los economistas, a los pensionistas, porque además a esos pensionistas les has estado obligando durante muchos años a cotizar, y ahora es lógico que digan, oye, si me has obligado 40 años a cotizar, por lo menos asegúrame una pensión. O sea, tiene cierta lógica. Otra, no sé. ¿A qué cantidad? Ya, si ese es el tema. ¿Y quién lo paga? Por eso decía antes que a mí me gustan más las reformas tipo 1 o 2 que decíamos, las cuentas nacionales, o las que trató de implantar el PP en 2013, porque hacen un reparto entre generaciones más equilibrado y me parece más justo. Y luego lo de las pensiones de los pobres, y eso sí, en España, ese sí que es un gran punto políticamente muy incorrecto. En general, la gente que en España, la gente que en España tiene pensiones muy bajas es porque ha cotizado muy poco. Por las razones que sean, porque en los años 60 no se cotizaba, porque había mucho empleo informal. Pero es así, en general no, es que es así. España es un sistema, lo que decíamos antes, que es un sistema muy garantista, es una evidencia, y con condiciones de acceso al sistema muy buenas. Entonces, si tu pensión es de 800 euros, que yo lo siento, mis abuelos tenían pensiones muy bajas, pero es que una cosa es sentirlo personalmente y otra cosa es negar la evidencia de que es porque tus cotizaciones han sido muy bajas por las razones que sean. Y entonces, claro, el problema no es la pensión, el problema es porque cotizabas poco en los 70, los 80, y había gente que era porque no podía, y hubo gente porque también lo eligió así, que ahí en ese reparto de responsabilidades y de ver a largo plazo, pues también hay que fijarse. Muchísimas gracias, Domingo. Yo os espero el sábado que viene. ¡Sí, zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!